En mi caso muy concreto, jamás en la pinche vida me imaginé estar en una lista de las 300, no sé, no, jamás en la vida, güey, o sea, jamás en la vida. Nunca cruzó por mi cabeza hacer radio, pero nunca fue mi opción uno, nunca en la vida fue mi opción uno. Yo no me sentía orgullosa de mi voz. El costo personal fue bien alto, ¿eh? A pesar de que yo iba solo en el coche, se hace una especie como de silencio a mi alrededor. Yo sí me acuerdo haber dicho, puta, ya nos cargó la chingada. O sea, la verdad. El costo personal fue brutal. Esto nunca lo he contado en público, lo he contado en privado, pues será la primera vez que lo cuento en público, pero ya pasaron los suficientes años para que lo pueda yo hacer. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones con la gente que está cambiando la forma de hacer las cosas, que está desafiando el status quo y que está haciendo realidad todos sus proyectos. El día de hoy me acompaña Gabriela Marketing y si no sabes quién es ella, te invito a que leas la descripción o que entres a dementes.mx para que veas las notas de este episodio, pero de entrada te digo que es una de las líderes más influyentes de México y hoy me cuenta cómo le hizo para llegar hasta donde está el día de hoy. Yo lo disfruté bastante, espero que lo disfrutes mucho tú también. Gabriela, bienvenida a Dementes, gracias por tu tiempo y gracias por estar conmigo el día de hoy. Hoy yo sé que para llegar a ti nos hizo el súper favor Ricardo, que ya se convirtió en un favorito del podcast, de convencerte y de echarte las mentiras necesarias para que estuvieras aquí conmigo y de verdad lo aprecio un montón, gracias. Y voy a empezar con una duda que tengo. Escuché decir en una entrevista que tú llegaste, bueno, en varias ocasiones, que llegaste por accidente a la radio, ¿no? Que a lo mejor no era lo que tú te gustaba ni lo que te interesaba hacer. Sin embargo, hoy en día eso te ha convertido, bueno, eso ha sido esta plataforma que te ha ayudado a que más gente te conozca y te han nombrado en varias ocasiones como una de las líderes más influyentes de México. Has estado en la revista Forbes como una de las mujeres más importantes de México. Entonces me llama la atención que siendo este medio el que te catapultó y que te ha hecho que todos sus talentos lo pueda conocer la gente, quisiera entender en qué momento fue que te diste cuenta que estabas en el lugar indicado, ¿no? Y ya hablaremos más durante el tiempo, pero quiero entender Sí, por ahí, empezar por ahí. claro. Bueno, antes que nada, Diego, gracias y por supuesto un gran abrazo a nuestro querido Ricardo Farías, el Guarache, que sí, que fue el que me habló de que le había pasado muy bien en la plática contigo y demás, así que bueno, yo feliz de la vida de estar aquí. Mira, lo que pasa es que a ver, igual casi tengo que hacer como prehistoria, ¿no? Recuerden que Todo. yo soy una persona muy mayor, y me gusta como reírme un poco de ello, pero a ver, yo te diría que había dos cosas que me hicieron no pensar nunca en la radio, ¿no? Uno es que mi voz, que hoy sé que mi voz es un elemento característico mío, pero a mí no me gustaba porque mi voz al final es una voz como más masculina, y rara, es una voz especial, ¿no? Con la que uno nace, o sea, yo no hice absolutamente nada más que, nada, tener esta voz que, por cierto, es idéntica a la voz de mi hermano el menor. Entonces, Cuando ya, marcaban a la casa y contestabas tú, te decían el nombre no, de... siempre, o sea, contestaba yo y mi hermano siempre era así como medio noviero y no sé qué, y entonces hablaban a la casa para mentarle, te estoy hablando, insisto, de la prehistoria, y hablaban a la casa de teléfono fijo, ¿no? Ajá. Entonces, pues me tocaba contestar a mí, y entonces, ya sabes, me decían, eres un no sé qué, y yo no, yo no soy, o sea, no, claro que eres tú, entonces bueno, siempre me pareció que mi voz era una voz como rara, ¿no? Incluso cuando me tocaba hacer alguna cosa de medio en público, alguna declamación o alguna cosa ahí escolar, no sé qué, pues sí, era una voz, en fin, sin rara. Entonces yo no me sentía orgullosa de mi voz. Hoy he entendido que mi voz es una marca, pues, pero en ese Claro. momento yo decía que esto es una cosa rarísima, ¿no? Y luego cuando yo Y decido eso, finalmente perdón, te estudiar, interrumpa, pero y eso que en ese entonces claro, no había Twitter ni nada que te pudieran decir, no me no, gusta tu nada, voz, era nada más pues, no, lo nada, nada, poquito. nada. Nada más, era yo y sí, tal vez algún comentario, pero era yo, más bien yo sentía que era una voz como rara, pues, ¿no? O Ujú, sea, una voz, nunca pensé siquiera que fuera una voz masculina, simplemente era una voz diferente, ¿no? ujú. Y bueno, y te digo, me da risa un poco lo de mi hermano, pero sí era así, ¿eh? O sea, te juro que sí era así de decir, oye, güey, ya te llamaron para mentarte la madre, cabrón, y creen que soy yo, ¿no? Ujú. Pero luego la otra es que cuando yo estudio la carrera de comunicación, yo estudié Ujú. comunicación aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, y
yo en realidad tampoco, ya, si quieres luego hablaremos más de ello, pero tampoco sabía si quería estudiar comunicación. Yo originalmente quería estudiar filosofía, quería estudiar matemáticas y cosas así. Y mi papá me decía, es que si estudias filosofía te vas a morir de hambre, que da. Entonces, bueno, terminé estudiando comunicación porque tenía muchas materias de filosofía y eso me parecía muy atractivo. Okay. Y la verdad es que yo estudié a finales de los 80 del siglo pasado. Me gusta decir del siglo pasado porque es muy bonito poder decir el siglo pasado. Sí. Y en ese momento la radio en México era bastante aburrida, ¿no? No había mucho. Había o radio musical de la que ponían canción, o había radio hablada, muy noticiosa, José Gutiérrez Vivó y estas cosas. Luego me tocó, a mí, como a la mitad de la carrera, me tocó este boom, que fueron 2 estaciones de radio muy importantes para los que éramos jóvenes en ese momento, Rock 101 y WFM, y que tenían un pique creativo muy importante. Y me pareció fascinante, pero luego también empezaron a morir esos proyectos. Entonces, bueno, la radio no era como una opción, ¿no? La verdad. Okay. Te voy a decir una cosa, mi primer trabajo donde me pagaron fue en radioeducación. Yo era la que hacía, la que le llevaba la cubeta al que hacía efectos especiales en radionovelas, en radioeducación. Para hacer me pagaba ruidito, nada, ¿qué? ¿eh? O sea, para hacer los ruidos. Sí. Cubeta con ¿cómo se llama? Con martillo y con tabla y con clavos y no sé qué. Y yo no hacía los efectos, yo llevaba la cubeta y sacaba la cubeta. Me pagaban muy poquito, me pagaban nada, pero fue mi primer trabajo y ya. Entonces, la verdad es que sí pasó mucho tiempo para que llegara a la radio, que si quieres luego te lo cuento, pero nunca fue mi opción 1, nunca en la vida fue mi opción 1. Antes era hacer cine, hacer guionismo, trabajé haciendo investigación muchísimo tiempo, hice documentales, lo que tú quieras, o lo que tú quieras. En Televisa llevo trabajando, bueno, ahora ya no, pero trabajé muchísimos años en la parte informativa, la parte noticiosa, la parte periodística. Nunca cruzó por mi cabeza hacer radio. ¿Y por qué de pronto lo empezaste a hacer? O sea, bueno, y te pregunto porque he escuchado en varias ocasiones invitados de aquí del podcast que me dicen, no, es que yo dije que no a esa oportunidad porque no a lo que yo quería, yo sabía que yo quería esto. Me da la impresión de que tú querías o creías que querías otra cosa y de pronto llega esto y dices, bueno, pues va, ¿no? Cuando estabas ahí, que es la 90.1, si no me equivoco. 90.9. 90.9. O sea, pero ¿cómo se dio y por qué dijiste va? O sea, ¿cómo lo evaluaste? ¿Cómo dijiste, a ver, o sea, ¿cuáles opciones tengo? Y dije, pues me voy por esto, o fue por hacer el favor a alguien. No, o sea, me interesa tal vez, entender. y eso, claro. Y eso es una buena pregunta para quienes nos escuchan también. Yo creo que las decisiones luego no son tan racionales. O sea, uno no hace una tabla en Excel y dice, a ver, quisiera hacer, o yo no por lo menos, quisiera hacer puntos a favor, puntos en contra. No, la verdad es que no es así. Mira, yo lo único que he tenido claro en la vida son 2 cosas. Uno, que me encanta dar clases. Llevo 26 años de manera ininterrumpida siendo maestra, siendo profesora de aula. Eso sí esa sí fue una decisión que dije, esto sí lo voy a hacer y no voy a dejar de dar clases nunca en la vida hasta que pueda yo sostenerme en ello. Y la otra es que me encanta leer y me encanta viajar. Entonces, esas son las 2 cosas racionalmente que dije, esto lo quiero. ¿Cómo llego a la radio finalmente? Bueno, pasan 1001 cosas. Termino trabajando en la universidad. Camila, perdón que te interrumpa, pero aquí no hay así no hay de... Bueno, te lo hago corto. Aquí expláyate y suelta la lengua y me gusta saber los detalles. Me gusta saber las cosas en medio entre cosas. Entonces no te brinques por tal de... Entonces, bueno, o sea, en fin, pasan muchas cosas. Yo he tenido la gran suerte de poder, desde muy chiquita en la vida, vivir en diferentes países. La chamba de mi papá y luego por decisión mía. Luego estuve casado un montón de años y también vivimos en varios lugares y no sé qué. Y cuando regresaba yo a México, me había ido a vivir a Inglaterra con mi entonces esposo. Y cuando regresábamos a México, pues yo mandé una carta, carta, papel, señoras y señores, existían esas cosas, carta, papel, sobre a la Universidad Iberoamericana y les digo, oigan, pues voy de regreso, pues me gustaría trabajar, o sea, me gustaría dar clases en la universidad, ¿no? Estando en Inglaterra, ¿habías hecho algo? O sea, estando en Inglaterra, ¿tú seguías, o qué trayectoria tenías hasta ese entonces? ¿O apenas que regresaste y empezó todo?
Cuando antes de irme a Inglaterra, yo termino, si quieres, dejamos en stand-by lo de la radio y ahorita regresamos un Sí, poquito a la radio, 100%. pero yo termino la prepa, me meto a estudiar comunicación a la Universidad Iberoamericana, me tocan varias cosas, algo que sí es bien importante para mí en la vida fue el año 88, ¿no? Okay. El año 1988, que para los que en ese entonces yo tenía 21 años, okay, en el año 88, y en el año 88 pasaron muchas cosas en este país, ¿no? O sea, fue esta elección en donde pues muchos creemos que Salinas de Gortari no ganó, y era el rollo de Cuauhtémoc Cárdenas, y entonces fue como tomar la calle por primera vez por asalto, y entonces íbamos a manifestaciones al Zócalo de la Ciudad de México, que para quienes no conocen la Ciudad de México, pues el Zócalo es una plaza gigantesca, ¿no? Entonces ahí íbamos, y era como este asunto de... ¿Tú ibas? De un despertar. Sí, yo 21 años, en ese entonces era muy importante como sentir que estabas ahí, ¿no? Y que era como protestar. Yo creo que hoy es difícil entenderlo porque ya llevamos muchos años y muchas décadas. Claro. De No, y cosas, me llama la atención, momento, no. me llama la atención aparte porque tú, bueno, bien has dicho que decidiste ser mexicana, pero tampoco es así como, he vivido toda mi vida en México y entonces... y tus papás viven toda la vida en México como para a lo mejor sentir ese nacionalismo. Sin embargo, ahí estabas en la... O sea, ¿qué te decían tus papás? Sí, y yo te diría que ni siquiera era un asunto... No, a mis papás no les gustaba nada. Mi mamá me decía, no te metas en problemas. Mi mamá, hay que decir, mi mamá es mexicana, mexicanísima, que fruta vendía, y mi papá es un alemán muy del norte de Alemania, aunque muy mexicano, ya lleva años acá naturalizado. Pero no les gustaba nada, por supuesto que no les gustaba nada. En mi casa nadie es así como políticamente consciente. Y yo te diría que más que por un rollo nacionalista, no, es que me empezó a gustar el tema de involucrarte en lo público, ¿no? Decir, o sea, no nos pueden robar las elecciones, no sé qué, papá. Fue un año, que eso también para muchos que hoy posiblemente nos escuchen ni se lo imaginan, pero la Ibero, en el año 88, en enero del 88, se cambió de locación y se fue a Santa Fe, donde está ahora. A mí me tocó todavía 2 años de la Universidad Iberoamericana en el sur de la Ciudad de México, en Churubusco. Entonces, la Ibero se cambia a Santa Fe. Y en ese entonces en Santa Fe, que hoy quien vive en Santa Fe o conoce Santa Fe, la Ciudad de México, es como un Houston ahí, como raro. En ese entonces no había nada, había basureros, no había nada, pero nada es nada. Okay. Entonces también fue mucha conciencia social, un poco de lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso fue yo creo que como mi despertar social, ¿no? Pero termino la carrera y empecé a trabajar, como te decía hace ratito, un poco en radioeducación, pero pagaban muy poquito, ¿no? Y luego empecé a trabajar en el área de información estratégica de Televisa y luego me fui más por la parte periodística, informativa, empecé a dar clases y me empezó a ir muy bien. Empecé a hacer documentales y me iba muy bien. Y económicamente no me iba bien, pero tengo la enorme ventaja de hablar algunos idiomas justo porque desde chiquita viví en varios países. Entonces, era yo traductora, hacía yo traducciones, ahí me pagaban muy bien. Y entonces podía hacer todo lo demás en donde no me pagaban bien, ¿no? Ok, lo que te gustaba, puedes hacerlo. Lo que me gustaba, literal. Y entonces, pues nada, me voy, o sea, me caso, y me caso con un hombre, un cuate, Manuel Gameros, que en ese entonces estaba entrando al servicio exterior mexicano para ser diplomático, ¿no? Y entonces lo asignan a él, nos vamos a Londres, él se va de agregado cultural a la Embajada de México en Londres. Y entonces, pues ahí sí tuve que parar un poco todo, porque no sé ahora cómo sea el asunto, pero en aquel entonces, como esposa de diplomático, no podías trabajar mucho en muchos lugares, un tema ilegal y no sé qué. No podías como hacer conflicto de intereses o alguna cosa así, ¿no? Supongo. Exacto. Entonces, no podías hacer mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo de todos modos hice un montón de cosas porque conocí a un polaco que hacía documentales y hacía documentales con ellos y estuve en el British Film Institute haciendo un montón de cosas. O sea, yo era muy feliz. Sí, es lo que te iba a preguntar. Estoy casi segura. No, bueno, la más feliz. Sí, porque me da la impresión de que eres bastante inquietita y bastante así que no te deja dar vueltas la cabeza. Entonces me hacía raro así de, pues me quedé allá sin hacer nada.
No, No. no. Sí me tocó en Inglaterra, en representación de todo el pueblo mexicano, que sé que nunca me lo han agradecido, me tocó asistir a algunos eventos diplomáticos, ¿no? Ok. Entonces, ya sabes, como el té con la reina y Sí. cosas de estas, ¿no? Ajá, ajá. Absolutamente, De alta absolutamente ridículas, la alcurnia. verdad. Exacto, y nunca he visto que nadie me haya agradecido de parte del pueblo de México que yo haya estado ahí firmando. Me acuerdo que se murió, ya no me acuerdo ni quién se murió, algún líder en el mundo, y ahí fuimos a la embajada de ese país a Por qué firmar el suceden libro de esas cosas? condolencias. ¿Por qué crees que suceden esas cosas? Porque hay tanto protocolo y tantas cosas y al final dices que no funciona. Pues mira, yo creo que al final, digo, son rituales, ¿no? Son Ok. rituales. Y terminas entendiéndolo así, que son rituales, ¿no? Y es eso, es un poco rituales y es conocer, saludar, ¿no? Ir a estos eventos al Palacio de Buckingham, y estas cosas, pues Pero sí, son rituales. pero ¿y Ahora hay funciona? gente O a la sea, que le encanta, ¿eh? no, bueno, pero como individual, pero como ir pagado, por así decirlo, por el gobierno mexicano, ok, y decir, ok, que esta persona se haga compas de tal o de tal o de tal, si encuentra un beneficio al final de decir, hubo un pedo, pues ahí está Gabriela y es amiga de no sé quién que lo Es que, suavice. sí, es que al final estableces relaciones personales. O sea, yo Ya, sí creo, y cada vez soy más convencido de ello, de que muchas de las cosas en la vida se terminan resolviendo porque hay relaciones personales. Y no me refiero ni siquiera en un asunto de relaciones de influencia, no, sí, es simple el hecho de que te conozco, me de que sé importas. cómo te llamas, de que sé que te gusta tomar un vino tal, y entonces un día te hablo y te digo, oye, y cuando necesite como rebotar algo contigo, sé a quién llamarle por teléfono, ¿no? Ya, Y entonces si necesitamos, o sea, la diplomacia tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con establecer relaciones locales, ¿no? ya. O sea, porque al final uno podría decir, bueno, pues yo me quedo en México y el otro, y de ahí, no, pero saber cómo es la gente, qué le gusta, ¿no? Nos tocaba, por ejemplo, recorrer pueblos ahí en Inglaterra, ir a representando México en festivales de danza y en cosas así, pues Ujú. entonces conoces a la gente, conoces el rollo local y ese feeling local creo que es súper importante, ¿no? Ok, Creo que a veces lo que sucede con el mundo diplomático es que no lo hacen, se quedan en burbujas ya. de Los tomar, mismos. tomar el té entre embajadores, ¿no? Ya. Pero cuando te la tomas en serio y de repente dices, a ver, vamos a recorrer el país en el que estoy, vamos a conocer el país, no sé qué, pues al final estableces eso, relaciones. O sea, por ejemplo, ahorita regresamos otra vez a todo esto, pero ¿por qué se logra que México ahorita pueda conseguir, no sé, ventiladores y cosas de China? Pues porque hay gente mexicana en China que ha establecido relaciones y entonces tú ya sabes que, a ver, para hacer esto tienes que llamar primero a y luego a B y luego a C, a diferencia de Ya. que si desde México mandas un WhatsApp, ¿no? Claro, en Y que nadie te Google, ahí en contesta. Alibaba, a ver si. Exacto, Ok. así, exacto, ¿no? De cómo las... Ok. Pues bueno, pues Y digo, y tú ahí tuviste una estuvimos. ventajote y a la vez una suerte de que te apasiona viajar y qué suerte que te tocó estar, o sea, como parte del quehacer era conocer, viajar y me imagino que tenías ventajas sobre Sí, muchos, ¿no? Al ya tener un background de conocer otras culturas, de estar por ahí, llegar ahí, pues, me imagino que tenías cierta ventaja, aunque no te estuvieran midiendo por sí. eso, pero... Mira, a mí sabes también que me pasó que cuando yo llegué a Londres, Ujú. no es que, yo no es que crea en la reencarnación ni mucho menos, pero te juro que cuando yo llegué a Londres sentí que en alguna otra vida yo había vivido por ahí, ¿no? Ok. O sea, me pasó una cosa muy curiosa con una conexión ahí muy especial, ¿no? Con la ciudad Ujú. y que me sucede, o sea, yo trato de manera cada que puedo, porque cada vez es más caro, ¿no? Pero cada que puedo, trato de ir a Londres porque para mí es como, no sé, tengo la sensación de que en alguna otra vida por ahí mi alma andaba deambulando, ¿no? Wow. Pues yo Oye, en esa etapa fui muy feliz, la verdad, ok. ¿no? Ha sido muy bonita etapa, Oye, te ¿no? quiero interrumpir antes de que acaben, porque todavía me falta que regresas de Londres y varias cosas por ahí, pero, y perdón, así es esto, te voy a interrumpir porque me da mucha curiosidad No te varias cosas y preocupes. Sí, sí, te sí. prometo que no quiero entrar o no voy a entrar al tema de feminismo per se, porque ya es algo que estaba muy platicado y demás, pero me da mucha curiosidad porque me lo han preguntado y me ha escrito gente de, oye, es que mi esposo, o me quiero casar, pero por el trabajo, por el trabajo de mi pareja, tengo que dejar mi trabajo o porque me tengo que ir a otra ciudad o porque lo que sea.
Y a veces es este conflicto, ¿no? De, oye, ¿conviene? No, lo hago, no lo hago. Tú ya pasaste por algo más o menos similar y quería preguntarte, ¿de qué te diste cuenta? ¿O cómo hiciste para que no te afectara? Porque me queda claro que, o al menos mi impresión, tu identidad siempre la mantuviste y nunca, aunque dijeras, tengo que dejar lo que estoy haciendo hoy para irme ya, no perdiste tu esencia ni te convertiste en la pareja de el embajador o no sé cómo Sí. se le llame. Pues, como cuál sea el consejo ahí o el aprendizaje o lo que notaste? Mira, híjole, primero te diría que en este tema, yo siempre me burlo un poco de la edad, pero en este tema sí importa. Yo sí creo que eh, no era tan fácil ni era tan obvio, la verdad. Entonces yo lo primero que diría es, tuve la suerte de tener una pareja muy alivianada, la verdad, Ujú. muy alivianada. Manolo, un cuate que no solamente no le molestaba que yo hiciera cosas, sino que lo celebraba y era parte de nuestra vida cotidiana. O sea, nunca se planteó desde que nos conocimos y demás, nunca se planteó entre nosotros como el tema de que alguien tenía que dejar de trabajar por el otro. Cuando nos fuimos a Londres, por ejemplo, yo sabía, porque te digo, no me acuerdo muy bien cómo está este asunto legal, pero sabía yo que en algunos países en el mundo no Ujú. te dejaban trabajar como esposa de diplomático. Inglaterra era uno de ellos. Yo sabía que iba a tener ese impedimento, digamos, de un trabajo formal, Ujú. pero yo tenía muchas ganas de irme para allá, de irme a Londres. En Ya. verdad tenía esa gran inquietud. Entonces, a ver, no fue problema, pero si soy muy honesta, y voy a ser muy honesta con todos los que nos escuchan, pues al final sí nos separamos. O sea, hoy no somos pareja. O sea, al final Ujú. sí nos separamos. Al final sí duramos casados 17 años, muy buenos años, maravillosos años, pero al final sí nos separamos. Y al final creo que sí terminó pesando de una manera u otra, aunque nunca fue un conflicto abierto de pleito y de aventarnos los platos encima y esas cosas, pero sí terminó pesando que yo construí una carrera propia y bueno, Manolo tenía como la suya, íbamos un poco como en paralelo y como que nos fuimos separando, ¿no? Ya. Hasta que un día, pues, literal fue mirarnos a los ojos y decir, pues nos hemos convertido en roommates más que en pareja y está padre, pero pues no tan padre, y entonces pues sí, pues mejor tomemos cada uno nuestro camino, ¿no? Y nos separamos después de 17 años de estar casados, entonces yo lo que diría, primero sí, no puedes no ser honesta contigo misma, o sea, yo sí sabía que yo tenía en la vida que hacer lo que yo quería hacer, que es mi trabajo, que son mis proyectos, o sea, eso lo tienes que tener enfrente de ti, pero también tienes que saber que cuando tienes una pareja, sea hombre, sea mujer, tienes una pareja, tienes que entrar en un esquema como de negociación, de decirse las cosas. Y en este asunto, pues a veces tú cedes, a veces cede la otra parte Ujú. y a veces vas como acomodando, ¿no? Y mientras se pueda. Yo, perdón, voy a ser muy honesta, yo no Dile. creo que las relaciones sean para toda la vida. Qué Ujú. bueno que haya relaciones para toda la vida. Yo tengo todavía, gracias a Dios, a mis padres vivos Ajá. y llevan 54 años casados. Pero yo no creo que las relaciones necesariamente sean para toda la vida. Y creo que hay que ser muy honesto en empezar a reconocer Cuando cuando la ya se relación ya acabó. no da, cuando ya se acabó, cuando ese ciclo ya se acabó. Es muy doloroso y en el caso de nosotros nos llevábamos muy bien. Entonces todo el mundo nos decía, pero ¿por qué se separan? ¿No? Ujú. Y yo decía, justo porque nos llevamos muy bien, porque en unos años ya no nos vamos a llevar muy Sí. bien. En unos años esto ya va a ser conflicto, Sí, ¿no? vámonos mientras todo esté bien y no cuando ya haya una ruptura dramática. Así es. Oye, bueno, pero Sí, entonces me fui por una tangente. Quería, por favor, podemos continuar con la parte. Todavía no llegamos a cómo llegaste a radio. así, exacto. Entonces, te fuiste a Sí, Inglaterra, te fuiste a sí. Inglaterra, A ver, regreso. podemos hacer una brevísima pausa. Tengo que cerrar la ventana porque se está cayendo el cielo. Pero Perfecto. aguántenme Sí, sí, tantito. sí.
¿Es tu casa eso, Gabriela? Sí, Qué bonita casa, qué bárbara. sí, es un departamento, sí, no es como amplio, pero es que nada más que se metió el agua aquí porque dejé abierta esta parte y de repente se vino el cielo abajo. Sí, es mi departamento. Me encanta el color de la pared de Este, atrás. El teal, como verde, ¿no? Como, como ajá, azul como verdoso. azul raro, sí, como azul Ya, verdoso. Ya estoy de regreso, perdón. listo. Ya, I'm back, Entonces, ¿no? estábamos con que te fuiste a Inglaterra y estabas empezando a contarme los primeros Sí, pasos. entonces, bueno, en fin, me voy a Inglaterra, la pasamos muy bien, pues, o sea, al final la pasamos muy bien, pero otra vez, insisto, igual para quienes nos escuchan ni siquiera se lo imaginan, pero sucede un año importante que, bueno, cuando yo me voy a Inglaterra es un año importante para la historia de este país, que es el año 94, Ajá. ¿sí? Es más, yo me acuerdo perfectamente bien que Manolo, mi ex marido, ya se había ido, se había adelantado a Inglaterra y yo me iba, hace cuenta, hoy me iba la siguiente semana, Ok. ¿no? Y, y, y yo iba en el coche a trabajar en la tarde, a dar clases, y de repente escucho en la radio que le habían disparado al candidato Luis Donaldo Colosio, ¿no? Ujú. Este, y, y fue así como de, o sea, ¿cómo que le dispararon al candidato Luis Donaldo Colosio, ¿no? Ya había sucedido el alzamiento zapatista, o sea, ya veníamos como de meses Ujú. muy convulsionados, ¿no? Bueno, pasa todo lo que sabemos, muere Colosio, etcétera. Perdón que te Y yo, interrumpa otra vez, pero quiero entender qué era en ese entonces escuchar una noticia así, porque creo que hoy en día estamos tan bombardeados con, mataron a no sé quién, le sí, dispararon a no sé quién, tal, y creo que hemos perdido un poco de sensibilidad o de la sensación de asombro o de sorpresa o tal. Quisiera saber si eso hubiera pasado hoy, la noticia hubiera llegado diferente a ti o lo hubieras... mira, a ver, se las cuento tal cual. Yo me acuerdo perfecto que iba manejando en mi coche, iba subiendo hacia el poniente de la Ciudad de México y venía escuchando, según yo, esa parte todavía Ujú, no sé si es tan cierta, pero según yo venía yo escuchando a Javier Solórzano ujú. en un noticiario de la tarde, el noticiario de las 6 de la tarde. No me acuerdo en qué estación, pero estoy casi segura que yo venía, o sea, yo en mi cabeza Sí, tengo que venía escuchando a Javier Solórzano. Este, y, y entonces imagínense esto, primero no tienes, en realidad ya había internet, pero se usaba muy poco, ¿no? O sea, ujú, y el internet lo usabas cuando tenías una computadora de escritorio, o sea, claro. no sé si ya teníamos algún teléfono celular o no, la verdad es que no me acuerdo, No. pero de verdad imagínense este mundo en donde no tienes ningún otro insumo. Entonces voy en mi coche, voy oyendo las noticias y de repente fue tal cual. Nos está llegando esta información desde Tijuana, en donde el candidato Luis Donaldo Colosio, y hay unos balazos y algo pasó. Y entonces, claro, o sea, de repente yo sí me acuerdo perfecto que como que, a pesar de que yo iba solo en el coche, se hace una especie como de silencio a mi Madre. alrededor. Y yo lo único que pensé fue eso, madres, Me puse no chinito. Me mames. imaginé estando ahí. Es que, es que fue así como, entonces yo me quedé como, eso es como viendo el radio, el aparato, y decía, no mames, esto, porque insisto, veníamos de el alzamiento zapatista, o sea, ya veníamos de un momento como muy convulso, ¿no? Ujú. Entonces yo de repente dije, ya nos cargó la chingada, la verdad, esto no puede ser. Y fíjate, fue muy duro porque llegué, ya me acuerdo, no iba tanto a trabajar, iba a un evento social, un coctelillo ahí de algo, no me acuerdo Ujú. exactamente de qué, pero me acuerdo que llegué y había más gente, ¿no? Y yo estaba en shock absoluto. Y entonces llegué y les dije, oigan, acaban de meter unos balazos a Luis Donaldo. Y la mayoría de la gente se me quedaba viendo como diciendo, como, o sea, no sé, era muy difícil como dimensionar la noticia, ¿no? Ya. Y luego, pues ya en la noche, la televisión y Talina Fernández, y ahí desde el hospital y diciendo que pues sí, que acaba de morir y que lo vio y que no sé qué. Es algo casi increíble, casi increíble, Diego, porque hoy la noticia habría corrido así por todas las redes sociales y tendrías el video y tendrías el audio y tendrías todo. Y en Todo. ese momento fue simplemente una persona que dice, o sea, fue baleado el licenciado Luis Donaldo Colosio, ¿no? Porque además era todavía esta retórica como el Sí, licenciado Luis sí. Donaldo Colosio, ¿no? Fue brutal.
fue brutal. Yo sí me acuerdo haber dicho, puta, ya nos cargó la chingada, o sea, la verdad, ¿no? Ujú, ¿Cómo le vamos a...? Y luego se puso peor, evidentemente, ¿no? Se ujú. puso peor. Entonces, bueno, yo me voy a Londres como a la semana de Ok. todo este rollo, me voy a Y Londres y tú siendo tan social, como lo dices, de que marchabas y esas cosas, irte, ¿no sentías como estoy abandonando? horrible, Sí. horrible, sí, horrible. Como que estaba dándole la espalda a mi país, ¿no? Ok. Sí, como que me estaba yendo en un momento en que no me tenía que ir. Eso me sigue pasando hasta la fecha todo el tiempo, ¿eh? Sí. Por eso luego me cuesta trabajo tomar vacaciones y me Como cuesta que trabajo tengo que porque de estar repente ahí. siento, tengo que estar ahí, sí, como si el mundo girara en torno a mí, Ajá, ¿no? ajá. Pues sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, pues nada, pues ya me tenía que ir y allá estaba el marido y había que irse y no sé qué. Y también tenía ganas de irme, o sea, sí tenía muchas ganas de irme a Londres, sobre todo, como te decía desde el principio. Y ya, bueno, allá fue un año también muy difícil, porque fue un año, fíjate, estuvimos solamente año y medio, casi 2 años, Ujú. no estuvimos tanto tiempo, justo porque nos tocó una época muy convulsionada, ¿no? Convulsionada en Europa y en África, y convulsionada en México. Y lo de Europa y África viene al caso porque, este, por ahí yo no sé, llegué a Londres en marzo o abril, ya no me acuerdo, Ujú. pero marzo ha de haber sido, porque a Colosio lo mataron el 23 de marzo, nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar eso. Y ya llegamos ahí, no sé qué, y de repente, por ahí de octubre, noviembre, dijimos, oye, pues vámonos a algún lugar de vacaciones, pues así, chingón, que sea diferente, y entonces yo dije, Ajá. a la India, a huevo, yo quiero ir a la India, Que ¿no? no había sido hasta ese momento. Es, no, Ok. entonces, todavía, ojo, Ujú. había que ir a una agencia de Sí, es lo que te viajes, iba a decir, está cañón como, por ejemplo, hoy tengo una lista, mi esposa y yo, de lugares a los que queremos ir, porque los ves todo el día en Instagram, en Pinterest, en Twitter, dices, quiero ir ahí, quiero ir ahí, quiero ir ahí. ¿Te imaginas más o menos cómo va a ser? Supongo que acá pues no conoces más que lo que viste en la película o en la tal revista y aún así dices, literal, vámonos a India. vamos a India, ¿no? Y entonces había a la vuelta donde vivíamos una agencia de viajes gigantesca, de estas que entrabas y te daban ficha y como de salchichonería, ¿no? Wow. Y ya, entonces ya llego ahí y le digo, oiga, pues íbamos a ir, mi ex marido y yo, y mi mejor amiga, Gabriela, que durante muchísimos años, antes de que yo tuviera hijos, siempre nos propusimos que íbamos a pasar el año nuevo juntas, siempre, ¿no? Uh-huh. Y en algún lugar diferente, ¿no? Entonces ella nos iba a alcanzar y nos íbamos a ir. Entonces llego y les digo, pues queremos 3 viajes a la India y se empieza a reír, ¿no? La señorita me dice, ¡ja! O sea, ¿en verdad quiere ir a la India comprando el boleto en noviembre y se quiere en diciembre? O sea, no me dijo, está usted estúpida porque es muy amable, pero casi, casi. Me Uh-huh. dice, todo mundo se va a la India de Gran Bretaña en diciembre. O Yeah. sea, no hay un pinche lugar, Sí, no no hay es lugar, posible. ¿no? Ajá. Le dije, híjole, pues sí, no, pues no se me había ocurrido, pero bueno, pues sí, pues toda la gente, Uh-huh. todos los indios que vienen ahí, pues se van a la India. No hay lugar, me dice, no, olvídenlo. O sea, si Uh-huh. quiere ir, pues váyase por ahí de marzo, abril, no sé qué. Le dije, bueno, pues no sé, a ver, pues yo, pues Marruecos. No, no, todo está lleno. O sea, me veía así como diciendo, Pues, ¿a ¿usted dónde qué me onda? voy? Y le dije, puta madre. Le dije, bueno, pues está bien. Bueno, pues ahí le dejo mis datos y no sé qué. Bueno, me regreso como muy deprimida, ¿no? De que no Ajá. había. Y a los 2 días, más o menos de eso, hay un atentado brutal en Marruecos, brutal. Uh-huh. Entonces vuelan en pedazos un camión, un autobús lleno de turistas, que mueren todos los turistas. Wow. Un atentado espantoso, ¿no? Que vi en la tele, todavía en ese momento, queridas personas que nos escuchan, las noticias se veían en la tele o en los periódicos, no Ajá. había redes sociales. Entonces lo vi en la tele y dije, no, puta, pues sí está horrible, un atentado espantoso, ¿no? Uh-huh. Pasó una semana de eso y me llaman de la agencia y me dicen, oiga, ¿qué cree? Que siempre sí hay Que vuelos. si quiere irse a Marruecos, se puede ir a Marruecos porque pues todo el mundo canceló, ¿no? Okay. Y entonces yo decía, a ver, ¿cuál es la posibilidad de que haya 2 atentados seguidos? Pues no, entonces, entre todos, entre los que íbamos a ir, lo platicamos, dijimos, pues no, yo creo que no, ¿no? O sea, pues No, ya hubo, o sea, hombre. 2 seguidos en el mismo lugar, pues no, yo creo que no, ¿no? Y ahí nos fuimos, ¿no? De Marruecos nos aventamos un viaje de O mes y sea, hoy medio por todo sabiendo hoy Marruecos. sabiendo lo que sabes, ¿volverías a tomar esa decisión de irte al lugar que acaban de atacar? Sí, creo que Sí, sí, sí. creo que sí, creo que sí. Porque al final de verdad pasa eso. Al final,
Digo, yo sé que puede, pero al final no necesariamente es en el mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Pero fue rarísimo, porque fuimos a un lugar que no había turistas, no había extranjeros, porque todo el mundo o sea, había cancelado. Entonces éramos como 8 idiotas, ¿no? Ajá. Había un par de franceses, nosotros y otras personas más, recorriendo Marruecos, ¿no? Entonces, por eso digo, por un lado, el mundo convulso y Okay. México convulso, Ajá. ¿no? O sea, porque pasó después de lo de Colosio, luego pasa lo de Ruiz Massieu, y luego llega Cedillo a la presidencia, y luego el error de diciembre, y no sé qué, y entonces ahí es cuando a mi ex marido le dicen, ¿sabes qué? Regrésate a México, porque de las cosas que tanto él como yo hicimos desde muy jóvenes, es que sí fuimos como pioneros en meternos a Internet. Eso sí es Okay. un hecho, ¿no? Entonces, él de una manera más profesional, yo de una manera más lúdica, Uh-huh. pero, o sea, yo me acuerdo haber ido a uno de los primeros cafés Internet en Londres, por ejemplo, ¿no? Okay. Y trabajábamos desde Internet con un montón de cosas, y yo trabajaba mucho con redes sociales, pero eran redes sociales de puro texto, y él de una manera más profesional, digamos, como más estructurada. Entonces se lo traen de regreso a México Pero para no un tema era, de la serie. pero no era, o sea, era un tema más de, pues porque aquí está y él porque pues mi trabajo me lo pide. No era más un tema de, Ajá. estoy súper interesado en la tecnología y quiero clavarme. O sea, Yo creo que un poco las dos cosas. O ok, sea, sí en el te... caso de él, además le dio la parte de chamba, y en el caso mío, porque me parecía fascinante. O Ok. sea, a mí me parecía fascinante que pudieras conectarte con, o sea, de verdad siento que estoy contando algo como de la prehistoria, pero es que conectarte y de repente sentir que estabas literal conectado Ajá. era como mind blowing, así Ajá. decir, güey, no mames, o sea, estamos conectados con gente de otros países, y cómo se formaban comunidades y grupos de protesta, ¿no? O sea, Ajá. un Ajá. montón de madres así, güey. O sea, era increíble. O sea, a mí además me pareció siempre fascinante cómo los zapatistas usaron Internet desde el principio, el Está movimiento cañón. zapatista, y Marcos mandaba sus mensajes, y yo decía, pero ¿cómo manda Marcos sus mensajes por Internet, no? Ajá. Claro, luego ya entendí que no, en realidad salían desde la Universidad de Texas en Austin, o sea, pero me parecía increíble, increíble, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya, pues nos regresamos a México, y fue cuando, y ahí volvemos a lo que estaba empezando a contar hace rato, Uh-huh. pues mandé una cartita por papel y dije, oigan, pues quiero dar clases en la Universidad Iberoamericana, porque tengo que vivir de algo, Ajá. básicamente, y era una puerta que tenía ahí, ¿no? Y esa es mi entrada ya profesional a la Universidad Iberoamericana, Ok. ¿no? ¿Y las clases les ibas a dar de qué, perdón? Porque sé que diste clases de comunicación durante mucho tiempo, pero desde el principio fue eso. Daba clases de cine, sobre todo. Daba clases de cine, de historia del cine, de manejo de la imagen, de investigación. A mí me gusta mucho la investigación. Ok. Y yo lamento que a la gente la investigación se la enseñan muy aburrida. A mí también me la enseñaron más o menos aburrida, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando piensas en investigación, piensas que es algo aburrido, ¿no? Científicos Porque entonces te y enseñan que tienes que hacer un marco teórico y cosas así. Sí, a mí la investigación me parece que es la esencia es ser chismoso profesional, es ser un chismoso estructurado, ¿no? Entonces es ya. de, ya me enteré, y entonces es cómo estructuras el chisme. Y entonces, hay una novela que a mí me gusta mucho que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que es un güey que todo el tiempo está investigando, y que es como a qué huele y va. Entonces, yo daba clase de investigación y trataba de hacerlo más divertido. Daba clase de investigación, daba clase de cine, daba clase ahí de varias cosas. Mi ex marido de repente se va fuera de México, yo me quedo y empiezo a hacer documentales para el entonces Canal 40, Uh-huh. que era otra cosa que ADN 40 ahora, fue antes del Chiquihuitazo. Entonces me tocó hacer el último documental en vida de Jaime Sabines, el poeta Wow. Jaime Sí, Sabines, sí. y entonces recorrí Chiapas de arriba abajo y estuvimos con Jaime Sabines. Fue una cosa increíble, ¿no? Ha Y, cambiado y en, mucho eso. O sea, ha cambiado, porque justo es lo que dices. Siento que antes, hasta para un artículo que salía en Rolling Stone o en la que quieras, Squire, GQ o de cosas más profundas como El País y demás. O sea, siento que los periodistas era de, este cuate estuvo durante tantos meses siguiendo a fulanito o haciendo tal cosa para tener esta pieza que tú puedes leer hoy.
Y mi impresión es que eso ya no pasa tanto y que más bien es, pues esta es la nota y luego alguien la comparte y recomparte o tal. Pero tú estás dentro de, o sea, tú estás ahí. ¿Me podrías decir, sigue pasando o qué ha cambiado? Y si no pasa, ¿por qué no pasa? Mira, sí se sigue haciendo y creo que se sigue haciendo mucho, pero Ujú, el problema es que hacer esto es caro, ¿no? O sea, ujú, porque al final tú tienes que dedicarle, por ejemplo, en aquella ocasión yo le dediqué, pues no me acuerdo, 4 o 5 meses de mi vida a eso, a recorrer Chiapas, a hacer entrevistas, y luego hacer un documental, ¿no? Hicimos un documental en video. Eso no es barato, ¿no? ajá, no, Porque además te dedicas a eso, básicamente, o sea, ¿no? Entonces, yo creo que lo difícil es eso, Diego, que hoy eh, necesitas invertirle dinero a ese asunto, o sea, necesitas, por ejemplo, yo quiero acompañar una caravana migrante, pues necesito dedicarle tiempo, conocer gente. Lo mismo que preguntabas hace rato sobre lo diplomático, de por qué es importante estar ahí, porque el territorio es importante. O sea, si yo quiero hacer por ejemplo, yo quiero entender mejor quién fue Jaime Sabines, pues tengo que ir, tengo que hacer relación con la gente que está ahí, porque tampoco me van a contar sus historias en el primer minuto. claro. Tienes que ir, platicas, te tomas un café, seduces, regresas, vuelves a ir, ¿no? Ok. Y, y pues eso requiere tiempo, requiere dedicación y requiere recursos. O sea, y con recursos no me refiero a hacerte rico, porque evidentemente yo nunca me hice rica de entrevistar a este tipo de gente, pero requieres que, bueno, pues eso, te tienes que mover, tienes que pagar un hotel, tienes que pagar comidas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, No, y es yo tiempo lo que no puedo estás hacer, haciendo nada más. O sea, no es como, bueno, exacto, mientras das conferencias y te pagan, mientras das no sé no, qué, estás dedicado a eso y a eso, tienes a cierto... eso. Ajá. Entonces, yo lo podía hacer un poco porque, bueno, pues eso, no, nunca tuve hijos, yo siempre decidí no tener hijos, entonces no tenía hijos, entonces yo me podía mover pues yo sola, pero, pero sí, no es fácil, ¿eh? Ahora, fue una experiencia absolutamente increíble. Yo por eso el estado de Chiapas lo amo con locura y compasión, porque de verdad, en varias ocasiones de mi vida lo he recorrido a pie, así como de arriba abajo, y me parece un Ajá. estado increíble, ¿no? Increíble, la verdad. Ujú. Entonces, bueno, ahí hice varias chambas y daba clases en la universidad. Y de pronto se fueron dando cambios en la universidad y me invitan a trabajar ahí más de tiempo, o sea, porque yo solo daba clases y me iba, ¿no? Ujú. Entonces me dijeron, no, pues vente más de tiempo, medio tiempo, y luego me dieron una plaza de tiempo completo. Y entonces pues, estaba ya como más full time en la universidad, me tocó hacer, porque mi rollo siempre había sido como más visual, entonces me tocó Ajá. montar los laboratorios de fotografía y hacer una serie de cosas en la universidad. Y había una estación de radio y así es como tocamos el tema de radio. Después de Ajá, 90 ajá. minutos o de no sé cuánto, llegamos de No, pero regreso eso a es la lo radio. padre. Porque no, es que todo esto que Sí, estás contando me encanta y no lo encontré cuando estaba buscando aprender más sobre ti para esto. No encontré toda esta información. Y sé que hay sí. mucha gente Y que lo va a porque la vida no disfrutar. es, y porque la vida no es lineal, pues. O sea, porque la vida no es Claro, lineal. claro. Se pasan cosas, ¿no? Entonces, Justo así me dijo, grabé hace un poquito con Guillermo Arriaga y no sé si has tenido oportunidad de leer su claro. última novela. Bueno, todas sus cosas tienen esta estructura que van, vienen, vuelven, tal. Y le decía él, ¿cómo le haces? Yo pensaba que él escribía la historia y luego la reacomodaba para que... Y dice, no, pues yo sí la voy escribiendo conforme... O sea, yo voy y vengo y voy y vengo y le digo, ¿pero cómo le haces? Me dice, pues es que así es como estamos conversando tú y yo, así es como funciona el día a día, pero pues, no te das cuenta, pero pues sí, es justo lo que me acabas de decir. Digo, wow, sí es cierto, o sea, vamos y Es que así venimos. es, o sea, Ajá. es como, ahorita que mencionas a Guillermo Arriaga, cuando a mí me dan la plaza de tiempo completo en la universidad, Ujú. o sea, me dan un cubículo, como a todos que te dan un cubículo, y el cubículo de junto era el de Guillermo Arriaga, No ¿no? sabía. Entonces, sí, compartíamos pared con pared, ¿no? Memo y yo. Y bueno, somos buenos amigos Memo y yo, pero Memo fue maestro mío Us- en la universidad, ok. ¿no? Entonces compartíamos ahí, o sea, compartíamos espacios, ¿no? A Ahí, ver, te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero, o sea, tiene que ver con esto, no con hacia dónde vamos, pero a mí hoy en día me pasa de pronto que ves a alguien y dices, ay, güey, esta persona, o sea, amigos, ¿no? Colegas, a lo mejor estás estudiando tu primer trabajo y dices, híjole, este pelado, esta chava siento que va a ser alguien, ¿no? O le veo muchísimo talento.
Y después, pues, pasa el tiempo y sí o no, ¿no? Y al menos en mi edad, yo tengo 29 años, pues todavía faltan varios años para saber si algunas de esas personas que yo me imaginaba o me imagino que van a ser alguien, pues van a realmente destacar o no. Yo quiero saber si tú en ese entonces o ustedes sentían o decían, no, hombre, es que este güey sé que le va a ir muy bien, o al revés, si tú sentías, no, hombre, yo sé que yo voy a estar hoy en tal, ¿no? Porque acaba de salir justo otra vez la edición de los 300 personas más influyentes y estás otra vez ahí y no sé si te imaginabas en ese entonces. No, jamás, yo jamás. A ver, pero fíjate, son dos preguntas diferentes. Una, en el caso, por ejemplo, con alguien como Memo, primero Memo, y que no se enoje cuando escuche esto, pero Memo es mucho más grande que yo. ¿Okay? Entonces, eso debe quedar claro. Y te digo, fue mi maestro, pues, ¿no? Entonces compartíamos cubículo, pero Memo, y Memo cuando yo empecé a trabajar cuando yo ya empecé a trabajar en la universidad, Memo ya había publicado varias novelas, o sea, ya tenía una trayectoria, carrera, ¿cierto? una trayectoria. Todavía no era el Memo conocido que es ahora, pero ya tenía una trayectoria. Y fíjate, muy curioso porque él pidió un año sabático. Cuando estás en el mundo universitario, en general, en todas partes del mundo, cuando eres académico y demás, después de determinado tiempo, a veces son 6 años, a veces son 7 años, dependiendo de las universidades, tú puedes pedir un año sabático. Y el año sabático es que tú presentas un proyecto y si te lo aceptan, tú ese año te vas, sigues teniendo tu sueldo, no sé qué, pero tienes que cumplir con ese proyecto, ¿no? Y Memo había pedido un año sabático para terminar, bueno, no para terminar de escribir, porque luego faltó mucho más, pero para escribir el guión de Amores Perros. ¿No? Entonces, cuando regresa, pues nos tocó a varios así como leer el guión, porque luego tienes que hacer una evaluación de que si cumplió o no cumplió con su trabajo, ¿no? Sí, palomita o sabes que sí hizo güey. Palomita o tache, o sí hizo güey, ¿no? Y bueno, pues era evidente que sí, o sea, porque pues, yo así que, ¿no? Además en ese entonces, por lo que yo me acuerdo, por lo menos era un documento así como de chingo de hojas. Mejor ni lo leía, nomás leía 2, 3 hojas y decía, sí, palomita, lo que sigue. Ya, paso, ¿no? Pasa, aprueba, ¿no? Pero lo que tal vez yo, o sea, lo que nunca sabes es hasta dónde despega algo, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, Amores Perros en ese momento, cuando finalmente se hace, pasaron todavía varios años para que finalmente se hiciera la película, pero toca una fibra muy sensible de un México que estaba despertando. Eso no lo puedes prever, ¿no? Eso creo que tiene que ver un poco con el timing. Con el timing, pero con el genio creativo, o sea, como con muchas cosas, ¿no? En mi caso muy concreto, jamás en la pinche vida me imaginé estar en una lista de las 300, no sé, no, jamás en la vida, güey, o sea, jamás en la vida. Yo lo que quería simplemente es, lo que siempre he querido simplemente es hacer lo que me gusta, pues, ¿no? Entonces, jamás en la vida. Ahora, sí tengo que decir dos cosas que creo que en esto son importantes. Uno, me gusta tener cerca de mí a personas que en algunas ocasiones han sido mis jefes, sobre todo me han tocado jefes hombres, pero podrían perfectamente bien ser jefas mujeres, de las cuales aprendo algo, ¿no? Entonces, eso, y eso también me ha permitido como dar pasos de pronto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando a mí me nombran directora en la Universidad Iberoamericana de la Escuela de Comunicación, pues yo estaba bien chavita, mano. Yo tenía, no sé, 33, 34 años. ¿Sabías a lo que te metías? No, claro que no sabía lo que me metía, claro que no. O sea, a mí me dijeron, oye, le entras y yo tengo la mala costumbre de decir que sí. Y luego digo, puta, soy una pendeja, ya dije que sí, ¿no? Pero entonces me dijeron, oye, pues, ¿te animas a ser la directora? Yo dije, pues, sí, a huevo, claro que sí. Y luego cuando vi la bronca que era eso, ¿no? No sabes, güey, o sea... Pero lo levantaste, cabrón. O sea, todo el mundo dice y todo el mundo reconoce que levantaste, cabrón, la carrera. ¿No? Estuvo muy bien, sí, estuvo muy bien. Fueron 10 años de mucho. O sea, de llegar y decir, no sé qué me metí, terminas haciéndolo tan bien, ¿no? Y otra vez, no era un momento en el que dices, bueno, le entro y acabo que investigo en internet y le pregunto a no sé quién y cómo es ser director de... O sea, creo que no haya tanta facilidad de entender cuál es la forma correcta de hacerlo. Y supongo que en muchos lados apenas también se estaba descubriendo la forma correcta de hacer las cosas. ¿Cómo le haces para desempeñarte y durar 10 años ahí? Mira,
el costo personal fue bien alto, ¿eh? Ok. Y te lo digo así de todo corazón, el costo personal fue muy alto, muy, muy alto. Sacrifiqué muchas cosas personales, ¿no? Ujú, Tal vez porque me tocó una época en donde yo tenía pocos referentes como de dónde agarrarme, ¿no? ujú. Eh, a mí me tocó ser directora de la Escuela de Comunicación de la Ibero y eh, como que yo no tenía otras mujeres que cerca de mí Ya. que hubieran pasado por lo mismo, ¿no? Ok. Y en este caso sí es importante decir mujeres que hubieran pasado por lo mismo, porque sí hay una diferencia de género en esto bien importante, bien, bien importante, ¿no? Y no la tenía. Entonces, el costo personal fue brutal, ¿no? Mira, cuando yo tomo la dirección, esto nunca lo he contado en público, lo he contado en privado, pues será la primera vez que lo cuento en público, pero ya Gracias. pasaron los suficientes años para que lo pueda yo hacer. Ujú. Pero yo tomo la dirección y había un grupo ahí de académicos que estaban muy enojados de que fuera yo, ¿no? Porque ella es muy jovencita y es la recomendada del director, ya sabes, Lo que ¿no? O pasa sea, es lo de doble, siempre. ¿no? O sea, es mujer y es joven. O sea, era Es mujer doble y es punto en joven. contra. Exacto. No, y casi te diría tres. Mujer joven y no tenía yo como una trayectoria académica, Ya. ¿no? O Ujú, sea, no tenía yo 200 doctorados y cosas así, ¿no? ujú. Este, y entonces, ¿por qué ella cuando aquí estamos otros que llevamos no sé cuántos años y por qué no nosotros, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, ahí sí me ganó completamente la ingenuidad y la inocencia y la pendejez, porque nunca, no, o sea, yo no sabía que estaba sucediendo, o sea, que había ese malestar de ese tamaño. Ujú. Y un día me acuerdo que llego a la universidad y suena casi a chiste, a mal chiste, pero en los parabrisas de los coches de la universidad, de los estudiantes y demás, habían pegado unos letreros, unos papeles que decía muerte a los barquentinianos, ¿no? No. Yo me he pedido Barkentin, o sea, a los barquentinianos. Y yo decía, puta, ¿qué pedo? ¿No? Insisto, tiempos pre-redes sociales. Ajá, Hoy ajá. hubiera sido vía redes sociales, Sí, ¿no? ahí era Mean Girls, así como Sí, onda. casi, casi así, Ajá. ¿no? Y yo decía, puta, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿quién me puede odiar tanto como por hacer esto? ¿No? Y eso, o sea, descubrí el odio, descubrí pues un poco la soledad a veces, ¿no? O sea, la soledad de tener que tomar decisiones y no sabes cómo, qué decisiones y cómo, y descuidé mucho mi vida personal, descuidé mucho mi vida afectiva, descuidé mucho mi vida, sí, mi vida personal. O sea, el costo fue alto, ¿eh? El costo personal de esa etapa fue muy alto. Perdón Eh, que presiono, cuando dices el costo personal, no necesito que me des ejemplos de qué cosas, pero más bien, ¿por qué motivos? ¿Por el tema de estrés o por los horarios o o sea, como en... por el, sí, por los horarios, por el estrés y por la concentración y por Ya, querer ser la mejor. O sea, porque eso sí lo tengo ahí, tengo ese chip de que si voy a hacer algo, hay que hacerlo muy bien, ¿no? ok, Y si tienes que trabajar 200 horas, pues trabajas 200 horas para que eso suceda. Y ya, entonces, pues si no puedes salir de la oficina nunca porque tienes que sacarlo, pues nunca sales de la oficina porque lo tienes que ya, sacar, ¿no? Entonces, tiempos, estrés, tensiones, ¿no? Ahora, acompañado de muchos logros, o sea, porque ujú, claro que hay una parte placentera, porque entonces va sacando adelante, está caminando el proyecto va cada vez mejor. En la universidad me empezaron a nombrar en muchas cosas, me incorporaron al equipo de la rectoría y fui senadora universitaria y yo hasta me reía y decía, solo falta que me toquen administrar las canchas de fútbol, pues, ¿no? O sea, como que iba, sí, ¿no? sí, Como que iba escalando, digamos, en esa escalerilla. Este, pero, y ahí ajá, ajá. entra la radio, pero ahorita te cuento más No, de la radio, pero ahí entra la radio. ¿y cómo, o sea, cómo le haces para, o sea, entiendo si hubiera sido a ver, me imagino que ya la tercera vez que te tocó armar un equipo, no sé, en W Radio, por ejemplo, que a lo mejor ya tenías la experiencia y puede ser, sí puede ser retador, pero ya sabes a lo mejor, por aquí, por acá, el tema político de la empresa y demás, pero ahí, siendo tu primera vez que ibas a liderar, por así decirlo, algo tan grande o tan representativo, pues no entraste, como dices, acobijada de, ay, vente, mira,
o sea, confiamos en ti. Era ya la resistencia, ¿no? ¿y tú qué vas a venir a enseñarnos y por qué? ¿Cómo lograste darle la vuelta? O sea, ¿cómo a lo mejor no dijiste, puta, a lo mejor lo que yo quiero hacer está mal y a lo mejor a lo que le estoy apostando la voy a regar y mejor desisto? O sea, ¿cómo fue ese proceso de decir, no, a ver, yo estoy segura de esto que quiero hacer, si es que estuviste segura en algún momento, y decir, lo voy a hacer a pesar de todo, y cómo te fuiste ganando la confianza para que al revés, ahora te quisieran, oye, vente y administranos todo, ¿no? Administranos las canchas. Fíjate que de las cosas, yo me acuerdo que cuando estaba mucho más joven que ese momento, y alguien me decía, oye, tú puedes trabajar en equipo, y yo decía, no, yo en equipo no, a mí me gusta trabajar sola, ¿no? Y luego me di cuenta que en realidad no solo eso es una gran estupidez, sino que además soy buena para armar equipos, ¿no? Okay. Pero me fui dando cuenta, yo no lo sabía, yo pensé que no, yo pensé que yo era como bicho solitario, que iba a trabajar sola toda la vida, ¿no? Y fíjate que así como te cuento que hubo, por ejemplo, en el caso de cuando tomo la dirección de la Ibero, había este grupo bombardeando y atacando y me acusaban en 1000 lados y la madre. También logré formar un equipo que a la fecha, aunque ya no somos equipo de trabajo, somos grandes amigos. Okay. Logré formar un equipo de trabajo que de repente nos miramos un poco a los ojos, nos identificamos y dijimos, va, ¿no? O sea, queremos hacer esto juntos. Vas corrigiendo en el camino, igual hay uno o una que no son, pero, o sea, mi gran aprendizaje y lo que me gustaría transmitirle a quienes nos están escuchando es, hagan equipos de trabajo, hagan equipos de trabajo, hagan equipos de trabajo con gente, y no estoy diciendo equipos de trabajo de 300 personas, no, pero hagan equipos de trabajo con gente en la que confíen, eso es bien importante, en la que puedan confiar, y la otra con quienes puedan rebotar ideas, ¿no? Okay. Decir, oye, yo pienso hacer esto, no, es una tontería. Y la otra, que te puedan decir, ¿sabes qué? La estás cagando, hija. La estás cagando. Y que no te ofendas y que no digas, oh, no te atreves. No, pero que nunca es fácil, ¿eh? O sea, cuando te dicen, estás cagando, lo primero que te quieres es voltear y decir, pues tú vas y, ¿no? Sí, sí. Tú también. A nadie le gusta. Sí, güey, a nadie le gusta que le digan, la estás cagando, ¿no? Pero ¿y cómo le dan la confianza a tu equipo? ¿Cómo le dan porque una cosa es que tú digas, y todo, en todos lados te dice el jefe, no, sí, yo quiero que me digan lo que hago mal, ¿no? Todo el mundo va con esta bandera, o muchos de que dime y tal, pero de ahí a que realmente tu equipo diga, ok, ya sé que sí le puedo decir y que no va a haber pedo. O sea, o que a lo mejor va a haber bronca en este momento en lo que discutimos, pero no es personal y después. Sí. O sea, ¿cómo lo promueve? ¿Cómo? Mira, yo creo que tienes que... No es fácil, ¿eh? Nunca es fácil. O sea, nunca es fácil. O sea, porque de repente te dicen las cosas y tú así de, hijo de la chingada, ¿y a ti quién te dijo que me dijeras lo que me estás diciendo, no? O sea, la verdad. O digo, güey, no mames. Pero nunca es fácil, pero creo que tienes que estar convencida de que es importante, ¿sí? Okay. Y se vale, yo lo que siempre he dicho es, se vale enojarte, lo que no se vale es quedarte clavado en el enojo. Okay. Se vale enojarte. Y yo soy de las que cuando ya empiezo a sentir que la sangre me hierve y me doy cuenta, y yo puedo ser muy hiriente cuando me enojo, muy hiriente. Y soy de las que quiero ganarte a fuerza y sé a dónde, ¿no? Y como sé que esas heridas luego no tienen cura, sí. Cuando empiezo a sentir que me estoy calentando, si puedo, me voy, me salgo, me voy. Espacio para no... A caminar, a donde sea. Cuando estaba en la universidad me subía a la cancha de fútbol y le daba vueltas a la cancha de fútbol, no corriendo, pero caminando, le daba vueltas a la cancha de fútbol, en lo que se bajaba. Y ahora, tampoco creo que puedas hacer un equipo de trabajo de verdad como con 200 personas. O sea, mis equipos de trabajo con los que he hecho cosas padres han sido gente muy cercana a mí de 3, 4, 5, 6 personas máximo, ¿no? Okay. Que es mi equipo, o sea, core, así de güey, nos vamos a partir la madre juntos, ¿no? Y nos vamos a mentar la madre juntos y nos vamos a querer juntos y vamos a estar juntos todo el tiempo. No, pensar que tienes un equipo, o sea, que todos los que están con los que estás trabajando son tu equipo, claro que no. Yo me acuerdo que había, por ejemplo, una persona ahí donde trabajaba en la Ibero, había una persona que siempre llegaba y me decía, ay, Gaby, fíjate que acabo de organizar tal cosa, no sé qué, ¿me firmas esto de que lo organicé? Y yo, así en la pendejez, sí, claro, te firmo, ¿no? Y luego o sea, que pasaron un año, no sé qué, y de repente
entregaba unas carpetas, ¿no? Ajá. Hice tantas actividades y las firmó la directora y eso le permitía Sí, como, escalar ajá. como, o sea, como Sí, tener puntos, ¿no? ajá, En ajá. algo. Y yo decía, güey, no mames, nunca me di cuenta Te que usaron estaba yo firme. vilmente. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendes también a eso, ¿no? Pero tu equipo es la gente con la que estás dispuesta a partirte la madre y a decir también en día, ¿sabes qué? Hoy no te quiero ver, estoy enojada, güey. O sea, yo sí de repente me acuerdo que les decía, oigan, estoy muy enojada, cabrón. O sea, no, estoy muy enojada, no, se van a chingar, se van todos a la chingada, no los quiero ver, ¿no? Y, y luego ya era, va, órale, va, tienes razón, ¿no? Lo que Ya. dijiste tienes razón, ¿no? En Okey. un punto tienes razón, pero no en todos, cabrón, Sí, porque sí, tampoco sí. te voy a conceder todos, ¿no? Como ya sabes, soy uno de los fundadores de Nutrox, una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más. Muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche. Por ser parte de la comunidad de Dementes, quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento de Mentes. Todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta. Así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido, entra a nutrox.com, nootrox.com y usa el código de descuento de Mentes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio. Oye, pero ¿y cómo le haces para que se enamoren del... O sea, yo he escuchado muchas veces que nadie va a querer un proyecto tanto como lo quieres tú, ¿no? Como tú ser el dueño del proyecto o lo que sea. ¿Cómo le hiciste o le has hecho para que tus equipos, o al menos esta versión corte del equipo que dices, se enamoren igual que tú del proyecto? O más bien encuentran saben que ya está enamorado del proyecto y lo sumas. O sea, ¿cómo pudiera Sí. ser por ahí la... A ver, yo sí creo, en una de las cosas que sí creo y estoy convencidísima es que sí tienes que darle libertad, o sea, tu equipo tiene que tener libertad de accionar, ¿no? Ujú. Pienso, por ejemplo, cuando tomé la dirección de W Radio, que yo de repente decía, oye, ¿será posible que hagamos una radio, que volvamos a hacer una radio comercial que suene bien, ¿no? Uh-huh. O sea, y porque a mí me gusta mucho, yo soy una gran enamorada del sonido, ¿no? Entonces yo decía, híjole, más allá de noticias o de contenido, que eso ya está ahí, o sea, podríamos volver a hacer una radio enamorada de la producción de La forma. sonido, ¿no? La forma, o sea, cómo suena y cómo está, ok, y que sea una radio comercial, pues, o sea, que no Sí. sea una radio universitaria en donde pues tienes como muchas posibilidades de jugar. Y entonces en el equipo cuando llegué a W, por ejemplo, pues me encontré a unas personas increíbles que les encanta el sonido y mueren por el sonido, pero mueren por el pinche sonido, ¿no? Okay. Entonces, pues yo les decía, oigan, ¿y por qué no? A ver, escúchense estas cosas que estaban súper padres y tal. Y entonces, puta, se prendían y me decían, no, Gaby, es que yo haría tal y haría no sé qué. Y pues vas, cabrón, ¿no? O sea, vas. Yeah. Habrá gente que no, habrá gente que te dice, no, qué flojera. O sea, entonces, yo creo que es un poco como tocar y de verdad dejar la libertad. Hay una escena que me encanta recordar. Yo siendo directora de la universidad, de la Escuela de Comunicación de la Ibero, Uh-huh. de la Universidad Iberoamericana, un día me dicen los alumnos, oye Gaby, fíjate que queremos hacer como un happening ahí de fin de año y pues un rollo y no sé qué más, no sé qué. Sí, les dije, me parece muy bien. Puta, y no sé por qué extraño motivo, querían meter unos caballos a la universidad, ¿no? Entonces yo les dije, híjole, no estoy tan segura de que sea una buena idea, pues, ¿no? O sea, ni por los caballos ni por la universidad. Entonces me acuerdo perfecto que, no me acuerdo si fue el rector o alguien, alguna autoridad que me decía, es que tú siempre les dices que sí, ¿no? Y yo le decía, pues es que me encanta que tengan estas iniciativas. Mira, ahorita se está poniendo de moda otra vez el autocinema, Ajá. pero Sí. cuando estábamos en la Ibero, los chicos que inventaron un festival de cine, el Festival Kinoki, un día fueron, me dijeron, oye Gaby, nos encantaría hacer un autocinema de cierre del Festival de Cine, ¿no? Entonces poner en el estacionamiento una pantalla gigantesca, que ahí lleguen los coches y no sé qué. Y yo decía, y queremos que el audio de la película te llegue a través de la frecuencia de la estación de radio, del Wow. 90.9 de la Ibero. Y yo les dije, híjole, a ver, sí, pero con una condición. Y es que ustedes tienen que asumir que hay gente que está escuchando la radio que no está viendo la película. Entonces, si es una película que tiene demasiado diálogo, la gente que está en el coche, en el tráfico, no sé qué, pues le va a pagar, porque va a decir, pues no sé qué es. Entonces,
sí y solo sí, ustedes consiguen que sean películas musicales y que la música sea una música chingona que acompañe el momento para que alguien que está escuchándolo solo en el coche, en el periférico, pues le guste lo que está oyendo y quien está viendo la película, pues también le guste lo que está escuchando, ¿no? Y fue increíble, man. Hicimos varias funciones así increíbles, pero yo les decía, tiene que ser musical, güey, porque en No lo había verdad pensado, la qué gente, chingón. ¿no? Exacto. La gente que lo está escuchando afuera, pues tiene que estar ahí en estos rollos. Entonces, creo que es eso. Y la otra es equivocarte y no culparte demasiado por haberte equivocado. Se vale equivocarse y no estar así diciendo, puedo soy una pendeja. Sí, se vale decir que uno es una pendeja, Ajá. pero luego supéralo. Y luego ya dices, bueno, ya, Okay, soy una pendeja y next, ¿no? Ya, sí, como que mientras no te quedes ahí, o sea, puedes salir de esa pendejez, ¿no? Es decir, bueno, va lo que sigue. Oye, pero a ver, ahora sí vamos a radio. Llegaste a radio. Sí, Por la accidente. Ibero tenía, sí, por total accidente. La Ibero tenía una estación de radio desde hacía muchísimo tiempo. Tenía una, o sea, Ibero, bueno, la estación 90.9 FM, que se llama Radio Ibero, existía desde hace mucho tiempo. La Ibero tenía un permiso para tener la estación y al principio, Me vas a matar, pero te mucho quiero hacer tiempo una antes. pregunta para poner en contexto a todo el mundo. Sí, Y es que, por ejemplo, aquí en Monterrey, las universidades tienen frecuencias de radio, pero es muy poca gente la que escucha esas frecuencias. No sé si en todo el mundo funciona igual y no sé si en Ciudad de México, como para que quienes escuchan de otro lado, nada más poner en contexto si sí se escuchaba claro. o no, o sea. No, a ver, era una estación incluso cuando yo entro a trabajar ahí, la estación era una estación muy chiquititita y tenía muy poca potencia. O sea, incluso al principio tenía potencia de 60 watts y yo siempre decía, pues como radio foco, ¿no? Como un foco. Y entonces, pues se escuchaba un poco en el campus, ¿no? Ajá. En el campus universitario. Luego creo que la subieron a 300 watts, o sea que eran como 5 focos, pues. Y se escuchaba, digamos, en la universidad y un poco afuera, en el Ajá, en pueblo de las Santa colonias. Fe. Ahí, Tienes bueno, las sí, pero no había colonias, nada en ¿no? Santa Fe, dices, ¿no? Que cuando se estaba. Exacto. Pero fíjate, eso es bien importante decir, porque tal vez quienes conozcan la Ciudad de México y piensen en Santa Fe, piensan en este espacio como Houston, de estos edificios, no sé qué, pero hay un pueblo tradicional de Santa Fe, Okay. como sucede igual en Monterrey y en muchos lugares. Hay pueblos tradicionales y alrededor de ellos pues, han construido edificios, no sé qué. Entonces, se hacía trabajo a través de la radio con el pueblo de Santa Fe, pero era una radio muy limitada. Y la universidad llevaba casi cada año pidiendo aumento de potencia y aumento de potencia y aumento de potencia. Esto es un trámite y quienes nos escuchen de otros lugares, cada país tiene una regulación diferente al respecto, pero cada país tiene una regulación para que tú tengas un aumento de potencia. Y la razón es muy sencilla y no los voy a enredar con temas técnicos, pero aunque pensemos que el cielo es infinito, pero el espacio arriba de nosotros por donde transitan las ondas radioeléctricas es limitado, o sea, caben tal cantidad de ondas, no caben más, ¿no? Entonces, por eso tú tienes que pedir un permiso a la autoridad de cada país, en este caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que vean si en donde tú vives, en este caso en la Ciudad de México, pero Monterrey es muy similar, Guadalajara es muy similar, son las ciudades como más saturadas, es si todavía hay espacio en ese espectro para que tú quepas, ¿no? Okay. Por eso tienes que pedir permiso, hasta que un día te dicen sí o nunca te dicen que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues un día yo no estaba de directora todavía, pero ya estaba trabajando en la Ibero y la autoridad nos dice, órale, va, sí, está bien, va el permiso de aumento de potencia, ¿no? Entonces, pues todo el mundo decía, pero es radio, ¿no? Y entonces, pues sí, pero yo no estaba involucrada para nada, ¿eh? Okay. Yo decía, pues qué bueno que hay una radio, ¿no? ¿Y escuchabas bueno, esa pues radio o no escuchabas esa radio? No, la verdad es que no. ¿No te interesaba? No, o sea, como, no, era una radio, sí, era una radio como muy experimental, tenía algunas cositas interesantes. No mucho, la verdad es que no mucho. Y ya pues empiezan a hacer los nuevos estudios de la radio y construyeron un espacio gigantesco, maravilloso, y la antena, y me empecé a involucrar en temas como más, fíjate qué curioso, en temas más ingenieriles, porque me parecía fascinante ver cómo se iba a resolver un tema de la frecuencia y del espectro y no sé qué. Y ya, pero no hubo mucho más. Había nombrado a otra persona al frente de la radio y no sé qué. Luego ya me nombran a mí como directora del departamento de comunicación de la Ibero, pero no tenía que ver con la radio.
Y después de un año me llama el rector y me dice, ¿sabes qué? No, yo creo que tú también te tienes que hacer cargo de la radio, ¿no? Y yo así como un poco de, ¿por? O Ajá, sea, como, ¿por qué? ajá. ¿No? No, sí, es que necesitamos como vincularlo más a lo académico, necesitamos que esto camine más rápido y ya, en este momento te nombro directora de la radio, ¿no? Tómala. Y yo así dije, güey, o sea, Estás viendo ¿y todo el ahora qué trabajo hago que con...? tengo y ahora me estás poniendo más cosas. Sí, güey. Y todavía preguntas, Diego, que por qué el tema Sí. personal. Pues sí, claro, pues yo nunca iba a mi casa, ya dejé de ir a Yeah, mi casa jamás, o sea, nunca iba a mi claro. casa. Entonces, pues empezamos a hacer el proyecto de la radio, me empezó a gustar el proyecto de radio, Ujú, armamos un proyecto muy chingón, empezó a crecer, o sea, la radio empezó, pero yo no hacía radio, o sea, yo dirigía la estación de radio, pero yo no hacía radio, ujú, ¿no? O sea, yo no ujú. hablaba Sí. en la radio, ¿no? Hasta ese momento todavía Este, tenías esta cosa de que hablo raro. Todavía... Sí, y Sí. sí, y como que no me imaginaba haciendo radio, la Ok. verdad es que no me imaginaba haciendo radio. Ya estaba haciendo tele, yo eso sí empecé a hacer Ok. tele que con mucha anticipación, estuve en el canal 22, fui la primera defensora del televidente del canal 22, o sea, tele sí estaba haciendo, pero radio no. Pero ¿y cómo, Y cómo le haces para, digo, y ahorita a lo mejor me contarás, pero me interesa que toques este tema que te voy a preguntar, de cómo le haces para echarle ganas a algo en lo que a lo mejor crees que no está tan bueno. Es como si, a ver, me tocó trabajar en una empresa y donde te dicen, oye, ahora te vas a hacer cargo de esta área. Y digo, pero es que esa área está hecho un mugrero y no me encanta y a lo que se dedica, no, o sea, no veo, pues, en tu caso pues, dices, no escuchabas esa estación de radio, te la medio pusieron voluntariamente a huevo, o sea, ¿cómo le hacías para ir motivada y decir, a ver, bueno, vamos a transformar esto? Si es que lo llegaste a sentir. porque, porque ¿sabes qué me pasó? Y que eso es lo que hoy me tiene, o sea, no hoy, sino ya desde hace algunos años me tiene tan enamorada de la radio, es que creo que ahí me di cuenta que sí me gusta la radio. Okay. Que lo que pasa es que no tenía yo la posibilidad, no tenía referentes ni nada para hacer radio. O sea, la radio era muy aburrida, la radio estaba muy sosa, o sea, y de repente cuando veo eso digo, ay cabrón, aquí se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Yo Yeah. soy una enamorada del sonido, por ejemplo, entonces yo decía, puta, aquí puedo hacer cosas. Y luego me tocó también una época muy bonita en donde muchos medios educativos y culturales del país, Uh-huh. incluidos algunos allá en tu estado, pero por ejemplo el propio Canal 22 y luego Radio Educación y luego el Instituto Mexicano de la Radio y como que los medios educativos y culturales empezamos a jugar con la idea de, puta, hagamos algo diferente, güey, ¿no? Okay. Y me empezó a emocionar muchísimo, güey, muchísimo. Y ahí me di cuenta que el sonido de la radio me encantaba, ¿no? Yeah. Pero déjame contarte una anécdota que es cuando yo tomo el micrófono, ¿no? Uh-huh. Por favor. Estamos construyendo la radio, ¿no? O sea, estamos construyendo físicamente el espacio. La ley, si mal no recuerdo, la ley te da un año de plazo entre que te dan el permiso y hasta que salgas al aire, Okay. te dan un año de plazo para que eso, compres el equipo, construyas, bla, 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 ¿no? Y entonces en ese plazo, pues estábamos poniendo música nada más y no teníamos programación, la verdad, en la radio. Y un muy, muy querido y buen amigo mío, que se llama León Krause, Uh-huh. en ese momento León vivía enfrente de la Ibero, en Santa Fe. Eh, pero León y yo somos amigos por otras razones y por otras chambas y otras cosas. Uh-huh. Y León no estaba pasando por un buen momento personal, estaba muy deprimido en lo personal y yo estaba como muy saturada de tantas cosas, ¿no? Entonces Uh-huh. un día platicando, León y yo, no sé, comiendo, tomándonos una botella de vino, lo que fuera, le digo, oye, güey, ¿sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer un programa de radio en lo que terminamos de construir Ibero 90, hagamos un programa de radio, al fin no nos va a escuchar nadie, güey, Ajá. porque esta estación todavía no existe, Uh-huh. ¿no? Ah, pues órale, va, está chido. Sí, hagámoslo como terapia, cabrón, ¿no? Okay. Hagámoslo como terapia. Uh-huh. Órale, va. Entonces le pusimos noveno círculo, pues nada, porque era 99, noveno círculo, los círculos de Dante. Ay, por mamones, básicamente le pusimos noveno Ajá. círculo, Por ¿no? La inventados, por verdad. inventados. Exacto. Y entonces empezamos a hacer un programa de radio, León y yo, ¿no? Ajá. Una hora, ya no me acuerdo si era los miércoles o los jueves en la noche, a las 9 de la noche, una hora, con esta gigantesca libertad que te da sentir que nadie te escucha. Y es una Okay. gran libertad, es una gran libertad. Porque entonces, pues tú dices, pues, la chingada, o sea,
en verdad te sientes como libre, hablas de los temas que quieres hablar, dices lo que quieres decir. Es Está algo cabrón. Creo que increíble. es algo que no nos damos cuenta muchos cuando empiezas algo que, o sea, empiezas a escribir en un blog, por ejemplo, y nadie lo lee, y pues dices, puedo escribir lo que yo quiera, y empiezas a darte cuenta que la gente lo lee, y creo que automáticamente empieza a entrar la madre, pues ya no sé si escribir esto porque no sé si lo va a leer tal persona, y, ¿no? Literal, literal. Esta la gran libertad de verdad de decir, pues a la chingada, güey. O sea, nadie nos está oyendo, porque además en verdad la radio, pues como tal, no estaba existiendo todavía, le faltaban varios meses para que existiera. Okay. Entonces empezamos a hacer el programa de radio. Hay que decir que teníamos un asiduo radioescucha, que es el papá de León, el señor Okay. Enrique Krause. Entonces Enrique sí nos escuchaba y luego teníamos que hacer un corte a la media, a fuerza, a la media hora, y entonces siempre nos hablaba Enrique y nos regañaba y nos decía que lo que habíamos dicho que era una tontería o no sé qué, o no sé qué. Ajá. ¿Cuántos Y años entonces yo decía, tenías? Más o bueno, menos pues, ahí. ¿Cuántos años tenían? bueno, León es mucho más chico que yo tendría como, León ha de haber estado cercano a sus 30, o sea, 20, pues como tu edad un poco, no sé, 28, 29 por ahí, y yo pues como 36, Okay. 37 años más o menos por ahí, ¿no? Okay. Porque sí soy mayor que León. Este, y, y nos la pasamos increíblemente bien. No tienes una idea de lo bien que nos la pasábamos. O sea, era como una gran terapia. Hablábamos de lo que fuera. Me acuerdo que una vez hicimos un programa, empezaba la revista Gato Pardo, empezaba a tener como algún éxito importante, y entonces una vez hicieron un reportaje sobre swingers en clase media obrera de la Ciudad de México. Y entonces invitamos a la reportera a que nos fuera Wow. a visitar a la cabina, ¿no? Ajá. Y entonces nos empezó a contar cómo eran porque fue una reportera que además participó, ¿no? En las fiestas swingers Okay. de la colonia obrera y de esta zona como muy clase media, muy urbana de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces nos contaba, y León súper fresa, así, todo rojo, ¿no? Todo así como, Escandalizado. así, entonces se ponía y nos reíamos todos y él se reía, y de ahí sale una broma que todavía León y yo tenemos de repente, que esto creo que no lo hemos contado demasiado, aunque se contó en ese momento al aire, ahí está Ajá. el testigo, pero no sé si León le preguntó, o alguien le preguntó, o yo le pregunté a esta chava, le digo, oye, ¿y juguetes sexuales o qué onda? Entonces decía, bueno, el Big Vaporub se usa mucho, ¡Hala! ¿no? Como, ¿no? Ajá. Y entonces León, me acuerdo perfecto que León le pregunta, pero ¿cómo? ¿Para qué? Y las dos unas carcajadas, ¿no? Así. Entonces él se da cuenta de eso y se pone rojo, 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 Para la rojo. tos, le dijeron. Exacto, para la tos, güey, es para la tos, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, siempre que nos reímos decimos, este espacio fue patrocinado por Big Vaporub, ¿no? Y era muy divertido, muy divertido. Y bueno, pues empezamos ese programa, luego León se fue a vivir a Estados Unidos y ya lo dejé, pero ahí ya me di cuenta que me gustaba hacer radio. O sea, me di cuenta que me gustaba y que Okay. me salía bien hacer radio. ¿Y hacías voz? O Y ahí sea, fue el gusanito. en ese entonces era común buenos días, estamos aquí en la radio, no sé qué, o sea, ese tipo de conducción, porque me imagino que tú no lo... No, No, ajá. porque era una radio, además era nocturna, y aprovechábamos el que fuera nocturna. Entonces era como jugar con los tiempos, como muy platicada, como muy, sí, como platicada, y ¿sabes qué me pasa, mi Diego? Que yo sí creo que lo que más te aliviana la vida es reírte. O Ajá. sea, mis mejores amigos y León entre ellos es gente que tiene sentido del humor, Ya. que nos sabemos reír, güey, ¿no? Y que te puedes aventar una carcajada puta del corazón, Ajá. ¿no? Y entonces hacíamos un poco esa radio, una radio donde hablábamos de temas calmados, poníamos música, nos reíamos, hablábamos de cosas un poco diferentes y luego ya, bueno, pues termino en el noticiario en la mañana de W. Pero, ¿y el rector no les decía, oye, no pueden hablar de esos temas aquí? ¿O no había No, como cierto... No no, lo... porque como que no existía mucho la radio. O sea, Ya. te digo que todavía estaba como en proceso, Ok. ¿no? Este, y ya luego pues se va a León, se va a vivir a Estados Unidos, Ujú.
Y ya habíamos en ese momento, ya habíamos armado toda una parrilla de programación, ya había diferentes programas, y yo obviamente dije, no, yo como directora no voy a gandallar un programa, eso me parecía como súper gandalla de mi parte. Ajá. Entonces hicimos toda la parrilla, todo el rollo, León se va, yo también ya dejo de hacer la radio, ¿no? Y ya empezamos como a lanzar esta radio, una radio universitaria, fresca, creo que le fue muy bien, ha sido un proyecto del cual yo me siento muy orgulloso, creo que pudimos hacer una radio diferente, innovadora, como atrevida sonoramente, ¿no? Así, no sé, o sea, me siento muy contenta de ese bebé, es un bebé al que quiero muchísimo, o sea, de verdad, me encantaba ese rollo. Y entonces, pues, después de un tiempo, me decían, oye, pues, ¿por qué no vuelves a hacer esa horita, aunque sea una hora, nada más en la noche? Pues, digo, al final... Ajá. Y entonces con otro amigo, con Gilberto Prado Galán, a quien le mando besos y abrazos, que quiero mucho, pues volvimos a tomar esta idea de hacer el programa que hacíamos León y yo, el Noveno Círculo. Y eso, pues era los miércoles, ese ya era los miércoles de 9 a 10 de la noche, y era catártico completamente, ¿no? Y entonces Okay. así podíamos tener al Hijo del Santo y podíamos tener a no sé quién y platicábamos, y Gil es un cuate muy culto, y es un poeta, y entonces, pero con gran sentido del humor, entonces hablábamos de poesía, pero de fútbol, pero no sé qué, y era una catarsis increíble, ¿no? Ujú. Increíble, y mira, yo tengo que reconocer que los años que me tocó crear y dirigir la estación de radio, tuve jefes muy inteligentes, o sea, ningún Okay. rector de la universidad que me tocó, ninguno se asustaba con los temas que se abordaban ahí, ¿no? O sea, Okay. pedían responsabilidad, sí, en el sentido de que pues, no dijeras las cosas a lo idiota y que cuando así sucedía, pues se explicara y se corrigiera, ¿no? La radio estaba hecha por y para estudiantes, lo cual también fue muy bonito. Empezamos a tener audiencia, que eso también Ajá. era muy importante, ¿no? O sea, que la gente nos empezara a escuchar. Y sí, pasaban cosas, porque pues, los chavos al aire de repente pues, dicen un montón de cosas Ajá. que pueden ser barbaridades, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que a mí por lo menos, no sé ahora porque ya estoy muy desligada en años recientes de la universidad, pero de la Ibero, pero a mí me tocaron rectores en verdad muy inteligentes diciendo, a ver, o sea, nomás no Ajá. enloquezca, O sea, ¿no? no metes en O sea, problemas, por pero eso, de ahí en más, date. sí, ¿no? Oye, y de Y fue ahí, padre. y de ahí a dirigir W Radio, porque no es lo mismo una radio universitaria, que tengo entendido que no son comerciales y que, o sea, no, el tema no es hacer dinero a través de ahí y pasar a un proyecto donde, ok, queremos que hagas algo similar, pero pues hay que pagar Sí, sueldos y pero que que haya, gane lana, exacto, exacto, pero que ¿cómo, gane lana, cómo, sí. cómo, cómo, Andrea, cómo llegas ahí y cómo le haces para darle ese giro? Porque, digo, a mí me encantó lo que dices de que de pronto pasaste de una radio que no te gustaba a una radio que ya disfrutas, que, ok, esto ya es algo Sí, que me gusta y que sí. existe. O sea, sabiendo lo que sabías, ¿cómo lo imprimiste Y que allá? disfruté mucho, la verdad, y que disfruté mucho. Pues mira, terminó mi periodo en todas las universidades o en la mayoría de las universidades. Uh -huh, Los puestos directivos tienen un periodo, uh ¿no? -huh. Por estatuto. En el caso de la Ibero, el periodo entonces, ahora no sé cuál sea, pero entonces era máximo 8 años, podía ser director de una dependencia. Y tiene una lógica, o sea, es un poco como un sexenio, digamos, Uh -huh. de gobierno, lo que sea. El chiste es que pues, se renueve, ¿no? Y que no Sí. sea la misma persona la que está al frente. Entonces, pues llegó mi periodo. Finalmente, yo estuve casi 10 años, porque, bueno, en fin, en lo que se daba el cambio, lo que sea, fueron como 9 años y cachito. Pero bueno, ya, o sea, se Uh -huh. termina mi periodo, entonces dejo la dirección de todo, ¿no? Uh -huh. Pero yo tenía una plaza académica en la universidad, o sea, tú dejas eso, pero tú te mantienes como académico. Y yo pedí un año sabático, o Ok. sea, terminé todo eso y pedí un año sabático para irme un año a hacer otras cosas, para salirme también un poco de ahí y también para dejarle a la persona que quedó en mi lugar, pues el espacio para asumir también su propia dirección, ¿no? O sea, Ok. porque creo que el que te quedes luego, tú también estás haciendo sombra y, Uh en -huh. fin, ¿no? O sea, creo que es sano eso. ¿Y pero Entonces me hiciste fui lo del un año proyecto o sabático. no? O sea, fue con este año sabático de Sí, voy a hacer un proyecto y lo decido. sí, yo presenté, fue en el 2012 iban a hacer las elecciones del 2012. Ah, ok. Entonces, yo presenté un proyecto y vuelvo a lo que ya te había contado antes, que a mí me encanta el mundo Internet y el mundo digital, no sé qué. Entonces, yo presenté como proyecto tratar de entender el uso de redes sociales en las elecciones
federales, Sí. o sea, las El elecciones a impacto real, presidencia ¿cierto? el impacto real y la elección en la Ciudad de México. Luego dejé un poco la elección en la Ciudad de México porque la verdad fue muy poco interesante. Fue la que en las elecciones en donde ganó Miguel Ángel Mancera, pero pues arrasó. Entonces las elecciones en la Ciudad de México no eran interesantes, pero la elección presidencial era muy interesante. Entonces yo presenté ese proyecto y dije, yo me voy a ir y voy a estar haciendo esta revisión metodológica de el uso real del mundo digital en este entorno. Y eso hice, o sea, me tomé un año, trabajé mucho, yo tengo una empresa además mía. Que me da mucha curiosidad saber cómo Y lo manejas, porque qué difícil, o sea, a qué horas si tienes, o sea, todo el tiempo sí, estás en radio, es más complicado, preparándote, más tal, ¿cómo le haces? es complicado, la verdad, pero uno va acomodando más o menos como sus tiempos. Y entonces empezamos a hacer esto, un monitoreo de redes sociales, y estuvo increíble, aprendí muchísimo, ¿no? Muchísimo, la verdad. Este, y, y termina mi año sabático, yo entrego el resultado de mi investigación, como tienes que hacer, me evalúan y ya quedo como aprobada del año sabático, y lo normal era integrarme a la universidad, pero pues es que yo decía, ay, no me veía como solo ya en un cubículo, pues, ¿no? Ajá, O sea, como que yo tenía ganas de hacer más cosas, ¿no? ajá. Entonces, le digo al rector, ¿sabes qué? Si se puede, solo de medio tiempo, no de tiempo completo, de regreso, porque estoy haciendo mil cosas y no, sí, a mí no te preocupes. Yo empecé a hacer radio en W porque León Krause, cuando regresa a México y le dan el noticiario de W de la noche, él dice, sí, pero quiero que Gaby sea mi coconductora. Ok. Eso había sido años antes, ¿no? Y ahí, fíjate, esa es la primera vez, Diego, que yo me doy cuenta de lo rara que es mi voz, porque al final Ok. en la radio de la Ibero, pues era una radio pequeña, nos escuchaba poca gente y no sé qué, pero cuando yo todavía era directora de la Ibero y demás, pero empiezo a conducir el noticiario con León en W Radio, en las noches, el primer día que salimos al aire, la gente llamaba y decía, ¿qué es eso que está hablando? ¿Es No hombre, es mujer? mames. ¿Qué es eso? ¿No? Qué Y yo feo. así, güey, no, horrible, horrible, pero así me acuerdo perfecto las demás, ¿qué es eso? ¿No? ¿Estás de acuerdo Y que si puta, yo tu decía, primera experiencia en radio hubiera sido ahí en lugar de en la otra, no, pues me voy a la tal chingada, vez hubiera no, sido pues lo bien mando a la distinta la chingada, güey. historia, ¿no? No, hubiera sido muy distinta, muy distinta. ¿Qué E hiciste? incluso hay que decir que gente ahí en W me decía, híjole, es que sí, como que tu voz es rara y como que, ya sabes, hay llamadas y como que... Pero no sabes las llamadas, güey, o sea, la mala leche de verdad de decir, Che o raza. sea, es andrógino, ¿qué es eso que está hablando, no? Ajá. Y bueno, al final, pues yo era coconductora con León y no sé qué, estuvimos haciendo programa muchos años, Pero, ok, ¿cómo lo manejaste? muy, Más para muy, saber, ¿cómo manejaste el tema que te estén... Y te lo pregunto también porque vemos muchos que estamos queriendo incursar en algún medio que ya pues, pones algo en donde sea, pones un video en YouTube y hay 100 personas que te dicen no vales madre o tal o lo que sea. ¿Cómo lidias con eso? ¿Qué hiciste en ese momento para decir, puta, pues ni modo y le voy a dar? O sea, Mira, yo creo, siempre he creído que la mejor manera de aguantar el odio, porque y ahora el odio es aún peor a través de redes sociales, ¿no? ujú. Es que siempre tengas una red de apoyo Ok, propia, ok. ¿no? O sea, que tengas gente cercana que te quiera que te arrope. No que te diga que estás bien, pero que te arrope, ¿no? Ya. Y esa red puede ser tu familia o no, tus amigos, o sea, quien tú creas, pero es una red con los cuales de repente puedas decir, ¿sabes qué? Me está cargando la chingada y quiero llorar, güey, ¿no? Ujú. O sea, me han dicho cosas horribles y necesito llorar tantito, ¿no? Sí. Entonces, abrázame y necesito llorar un poco, pero que no te dejen solo llorar, sino que te digan, sí, pero ya, güey, ya lloraste, o sea, next, ¿no? Ok. O sea, y creo que en el caso de la radio, que sí, al principio fue muy duro, en la radio comercial que me dijeran eso, pero también al mismo tiempo, muy pronto, a la gente le empezó a gustar. O sea, Ya. sí empezó como a cambiar un poco, a Ujú. decir, pues tiene una voz interesante. Entonces pasaste de ser, ¿qué es eso? A, tiene una voz Y la interesante, ¿no? reconozco, aparte. Y la reconozco y se vuelve como una marca, digamos, Ajá. ¿no? Entonces ya, o sea, estuve haciendo con León Radio un ratotote, luego ahí en W, y entonces, digamos, conocía yo a gente de W, pues, Ujú. ¿no? No me era tan ajena. Y además, yo, como te decía al principio, he trabajado cercana a Televisa pues, desde que salí de la carrera. Ok. On and off siempre he hecho Sí. cosas con Televisa, ¿no? Y,
Y ya, y de repente te digo, pues estoy en el sabático, estoy haciendo lo de las elecciones, estoy en no sé qué, y de repente me llaman, tal cual, me llaman por teléfono, y me dice, hola, me llamo Nacho Reglero, soy el director general de Televisa Radio, y quiero invitarte a un café, ¿no? Pues vamos a tomar un café, ¿no? En el Inter habían pasado algunas cosas, habían corrido a gente de W que era muy cercana a mí, Carlos Puch y demás. Entonces yo estaba como enojada con W. Ya, Decía, se chinguen a su madre todos. se chinga a su madre, todos mis amigos y ya sabes. Y entonces conozco a Nacho, un español maravilloso, que hoy es uno de mis mejores amigos, y Nacho, ya platicamos un rato y no sé qué, y en un momento dado me dice, oye, pues me gustaría invitarte a que dirijas W Radio, ¿no? Y yo así de, ¿what? O sea, como por, ¿no? Y me dice, pues me gustaría mucho, o sea, y es un poco lo que tú dices, es lo que has hecho, nada más que ahora que sea comercial, ahora que venda, o sea, ahora que haya ingresos, o sea, nada de que haces una radio ahí súper exquisita y mamona universitaria, sino ahora sí, pero que venda, ¿no? Ya. Lo pensé mucho. Pero Lo ¿cómo se dudé entera de ti? O sea, ¿cómo se entera alguien de ti? O sea, hoy es bien fácil, hoy estás ahí en redes y demás y te encuentras, pero... Pues un poco porque, digamos, a esas alturas de la vida yo ya estaba haciendo un montón de cosas, ya había una trayectoria mía, digamos, ya, de hecho, por ejemplo, eso que sale de la revista Forbes, una de las 50 mujeres, no sé qué, fue como en esa época, ¿no? Entonces ya, o sea, ya era yo más o menos conocida, pues, ¿no? Entonces no tengo idea cómo se entera, güey, pues alguien le ha de haber dicho y alguien se corrió. Pero ya estabas y, conectada pues, ahí en la Matrix, o sea, ya pues estabas sí, ahí. ya estás, exacto, ya estás en la Matrix. Una vez que estás en la Matrix, pues alguien te mueve, quién sabe cómo, pero te mueves por ahí, ¿no? También luego puedes salir de la Matrix, pero bueno, sí. por ahí estaba el asunto. Y lo pensé mucho porque me daba miedo, la verdad, me daba miedo. Dije, puta, pues no es lo mismo hacer una radio universitaria que una radio comercial y a ver cómo nos va y la chingada, no sé qué. Pero de repente dije, pues, diría el clásico, pues, Ingesu, vamos a hacerlo, güey, ¿no? Vamos a hacerlo, pues va, ¿no? En la Ibero además pude tomar una licencia sin goce de sueldo y eso me daba un colchón también de decir, bueno, pues si no me latió, pues me regreso a la universidad y ya, la chingada, ¿no? Y ahí pues ya me picó el gusano de la radio ya con R mayúscula, ¿no? Y fueron unos años absolutamente increíbles de ser directora de W Radio, absolutamente increíbles. ¿Qué aprendiste en esa etapa? O sea, ¿qué aprendiste de levantar radio? O sea, de pues, convertirlo en lo que es hoy, ¿no? Pues la necesidad de vender, a ver, yo diría varias cosas. Uno, respetar el talento y los espacios de cada uno, ¿no? Yo me acuerdo, y eso lo he platicado mucho con ella misma, pero a mí me decían, te va a ser muy difícil trabajar con Marta de Baile, por ejemplo, ¿no? Y a mí nunca me fue difícil trabajar con Marta porque me di cuenta que Marta es una profesional, absoluta y total profesional, ¿no? Entonces era muy claro qué queríamos, qué quería ella, qué queríamos nosotros, cómo lo trabajábamos. Entonces, aprender eso, por ejemplo, ¿no? O sea, aprender a respetar la personalidad de cada uno de los que estaban ahí al aire. Estaba Fernanda Tapia, a la que quiero mucho, pero es una loca, desmecatada, ¿no? Y que de repente Tapia es capaz de decir unas cosas que dices, ¡ay, Fer, espérate!, ¿no? Entonces se va así solita, ¿no? Y estaba el Hueso todavía en esta parte como más musical y más crítica, ¿no? Entonces fue como, primero entender eso, entender que cada espacio y cada talento necesita desarrollarse y tu labor no es interferir, sino más bien es acercarles los elementos para que lo puedan hacer, ¿no? Sí, no era llegar y quitar gente y decir, ustedes no, sino más bien es, ¿qué tengo? O sea, ¿con qué contamos? Y darles... ¿Y qué necesitas y qué puedo conseguir? Porque tampoco, ¿no? O sea, pues es que necesito un productor o una productora, necesito tal cosa, o quiero hacer esto, o... Por ejemplo, Marta es un personaje fascinante de la radio porque se le ocurren cosas. Entonces, de repente empezamos a sacarla, a transmitir a lugares y a lugares que no nos imaginábamos. Y luego hacer eventos en no sé tantos. Y luego, cuando su aniversario organizó un baile, una coreografía ahí masiva en el Monumento a la Revolución. Y entonces hagamos esto, órale, va. Vamos a ver cómo, ¿no? Vamos a ver cómo. Y dos, que esa es la segunda parte que aprendí, es todo, pues tiene que tener un ingreso comercial, porque si no, no lo puedes hacer. O sea, porque al final
vive mucha gente de lo que estás haciendo ahí, ¿no? Entonces, pues aprendí a vender, aprendí a seducir con proyectos, ¿no? A vender, ¿no? No poner números, soy malísima para poner números. Ok. Si me dices, oye, ¿y esto cuánto? Pues ¿Cuánto? ahí sí no tengo idea, ¿no? Pero eso ya el equipo comercial ayudaba, pero aprendí a eso. Y otra vez lo que te decía hace rato, hicimos equipo muy chingón, ¿no? O sea, identifiqué gente muy padre, hicimos un equipo chingón, mi jefe Nacho, tipazo. Por ejemplo, una vez dijimos, a ver, Cricri cumplía 80 años, si mal no recuerdo. Cumplía Cricri 80 años de ser personaje Cricri. Ok. No Francisco Gabilondo Soler, sino el personaje Cricri. Ujú. Y que fue un personaje que se creó en W Radio, ¿no? Y entonces, con el hijo de Cricri, de Gabilondo Soler, Tiburcio Soler, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? 80 años de Cricri, la chingada, no sé qué, ¿qué hacemos? Y entonces, pues se nos ocurrió, dijimos, puta, hagamos algo en el Zócalo de la Ciudad de México. Así, plaza chiquita, nunca se nos ocurrió una plaza chiquita, ¿no? No. Para quienes nos escuchan en cualquier otro lugar o sea, el Zócalo de la Ciudad de México puede meter 200,000 o 250,000 personas. Es una Ajá. plaza gigantesca, ¿no? Y entonces, con otra estación del grupo, con la Qué Buena, Ujú. dijimos, bueno, pues entonces que haya grupos de la Qué Buena, en ese momento los grupos muy exitosos de la Qué Buena, Ujú. Margarita la diosa de la cumbia y varios así, grupos Ujú. así. Y entonces ellos tenían que escoger una canción de Cricri y luego tocar un Ah, éxito de ellos, ok. ¿no? Y entonces no me acuerdo si fueron 6 o 7 grupos, ¿no? Puta, y las fotos son el Zócalo a reventar de gente, a Guau. reventar de gente, bailando las canciones de Cricri y los otros éxitos, ¿no? Y yo decía, wow, no mames, o sea, llenamos el Zócalo, ¿no? O sea, fue una cosa así como ¿Qué de locura, güey. qué sientes cuando te das cuenta que tienen el poder de mover a tantas personas? Porque esas son las que se pudieron trasladar al Zócalo, ¿no? Pero, o sea, no Claro. sé si sientes cierta responsabilidad o cierta Lo intimidación o primero, qué de lo decir, primero que sí, wow. lo primero que sientes es te intimida cabrón. O sea, te da hasta miedo, la verdad, te da como miedo. Y luego una gran responsabilidad. Y yo creo que lo que más he aprendido del tiempo que he estado en W Radio es la responsabilidad. Así como yo te decía, qué rico es hablar y saber que nadie te está escuchando. Ajá. Y entonces haces tus estupideces y dices lo que estás diciendo, lo que sea. Y luego reconocer el peso de tu palabra, ¿no? El peso de tu contenido y asumirlo con mucha humildad, la verdad, y decir, puta, pues, o sea, yo veía a toda esa gente en el Zócalo, muchas familias, y entonces los papás, las mamás que sí conocían las canciones de Cricri, y los hijos tal vez no tanto, pero se las cantaban para que los hijos se emocionaran. Y dices, wow, o sea, esto convoca fuerte, ¿no? Convoca fuerte. No es mi mundo, yo no me veo haciendo estas cosas masivas todo el tiempo porque no me encanta, o sea, me parece muy agotador, ¿no? Claro, Pero haberlo hecho me pareció increíble, ¿no? O sí. sea, de verdad, unas experiencias No, increíbles, y eso increíbles, es la increíbles. manera, o sea, esa es la tangibilización de lo que no, de lo que escuchas de, el rating, y tenemos tanta audiencia y tal, pues ahí ves en físico Ahí, ¿la ves? exacto, y no, Ahí y está dices, parada la gente, ay, está parada la cabrón, gente, ver ¿no? tantas cosas. Uf, sí. Y quiero acercarlo porque nos queda poco tiempo y no quiero robarte Sí, ya más de nos lo queda poco prometido, tiempo, sí. pero quiero nada más hacer como un brinquito a... ¿Has tenido o has estado sentada hablando de la influencia que puede llegar a tener radio o tu palabra? Has estado sentada con líderes y personas relevantes de todo tipo, ¿no? O sea, presidentes, políticos, atletas, lo que quieras. Has estado con quien quieras aquí, ¿no? Y son varias preguntas en una. Por un lado, ¿cómo no te achicas? O sea, ¿cómo lo haces para no... o sea, hay gente que te impone o que dices, híjole, ¿cómo? Y me están escuchando, porque acá en el podcast, si yo la cago, pues bueno, ya no salió o corto o lo que sea, pero entonces en vivo son muchas horas, tienes gente que no sabes con qué agenda a lo mejor van a llegar y te dicen, sí, quiero platicar y después te van a decir cosas que tú no sabes. Entonces, por un lado, ¿cómo lidias con eso y la ansiedad y el estrés? Pero por otro lado, o sea, eres o que fuiste declarada por esta revista, por así decirlo, como uno de los líderes de opinión más importantes, ¿no? Y yo tengo entendido que cuando alguien es líder de opinión,
pues tiene mucho que ver con la opinión que da o con la postura o con lo que dice, ¿no? No nada más lo que le pregunto a una persona, sino la postura que adoptas. Pero al mismo tiempo, se te reconoce mucho cuando se habla de ti, es como, esta persona imparcial y que maneja muy bien la objetividad de la planta. Quisiera ver cómo juega todo esto y cómo puede ser uno y al mismo tiempo lo otro, ¿sí? ¿Cómo juega todo esto? Mira, a ver, sí, o sea, yo me acuerdo en el 2018 cuando de repente recibo una llamada telefónica y me dicen, oye, te estamos proponiendo para moderar el tercer debate presidencial, ¿no? Y yo así de, ¿te cae? ¿No? O sea, yo les decía, pues no mames, no, güey, o sea, no, es como ya, o sea, es como ya, como mucha liga grande, ¿no? Ajá. Pero bueno, tengo ese enorme efecto de decir que sí primero y luego averiguar, ¿no? Y Ajá, entonces, pues bueno, entonces, eh, pero una noche antes del debate estábamos en Mérida, porque el tercer debate presidencial fue en Mérida, y estábamos ahí en Mérida, en fin, fue toda una logística muy compleja y estábamos como aislados para que nadie pudiera tener contacto con nosotros y nadie quisiera influir en nosotros y la chingada, ¿no? Pero una noche antes del debate, pues de repente dije, güey, no mames, o sea, porque cuando me dijeron el tercer debate dije, bueno, ya, el tercer debate no importa, porque ya va a estar todo como muy definido, ¿no? O sea, importante el primero, o tal vez el segundo, pero el tercero yo dije, ya está todo muy definido. Y pues no, o sea, sí estaba muy definido, pero todavía había mucho interés, la verdad, en el tema. Entonces, me acuerdo perfecto que mi querido amigo y co-conductor Javier Risco me dice, tú no te preocupes, güey, solo te va a estar viendo pues varios millones de personas en México. Y yo así de, chinga Chica, tu tu madre, madre, cabrón. gracias por la tranquilidad. Sí, güey, tú se cagaba la risa y me decía, tú no te preocupes, güey, o sea, no te va a ver casi nadie, ¿no? Este, y, y bueno, o sea, he tenido que establecer como rutinas para tranquilizarme, ¿no? Cuando estoy muy nerviosa. O sea, sí tengo rutinas de caminar, de respirar, tengo ahí unas cosas ahí como aceites de esencias que me permiten, o sea, de menta muy fuerte y hago como ciertas cosas que me permiten como relajarme a sabiendas de que nunca me voy a relajar hasta que termine, ¿no? O Sí. sea, yo me acuerdo en el debate presidencial cuando ya me tocó mi última participación, porque pues todo estaba perfectamente armado, o sea, de quién participaba en qué momento. Entonces, cuando ya me toca mi última participación, en ese momento todavía faltaba una, no me acuerdo si de Carlos Puch o de Leonardo Curcio, ya no me acuerdo, pero faltaba una última participación de alguien más, pero yo ya había terminado. Okay. Y como que en ese momento, aunque estaba sentada ahí, como que en ese momento dije, aflojas el cuerpo, ¿no? ¿no? Sí, ya sabes, como, sí, güey, así como, ¿no? Claro que no se note porque sigo a cuadro, pero, ¿no? Así Ajá. como, y termina y ya, pues al final salió todo bastante bien y no sé qué, y entonces nos fuimos a echar unos whiskies todos y sí fue así como decir, ¿no? Ajá. Así como de, bueno, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que les diría y te diría y a quienes nos escuchan es, nunca dejen de sentir el nervio. Mira, te voy a decir, lo que más nervio me da en la vida, llevo 26 años dando clases de manera casi ininterrumpida. Nunca deja de darme nervio el primer día de clase. El primer día de clase yo digo, ¿cómo va a ser el grupo? ¿Cómo serán? ¿Nos vamos a caer bien? ¿Nos vamos a caer mal? ¿Va a haber química? ¿No va a haber química? No, o sea, ese momento donde entras por primera vez al salón Sí. de ese semestre, con el nervio, con la La panza ahí que incertidumbre. se te mueve, yo digo, ojalá nunca dejemos de sentir eso, porque eso te obliga a estar tantito en alerta, tantito a no tomártela, don't take it for granted, pues, ¿no? O sea, Ya. no, o sea, métele tantito, güey, Sí, métele vivo, tantito. vivo, Por ejemplo, vivo. sí, en vivo, este es el primer semestre que doy clase en línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, puta, fue Qué pensarle y pensarle, ¿y difícil. cómo le hago, puta? ¿Cómo le hago para que no se aburran y la chingada? Entonces, nunca dejen de sentir el nervio, pero no permitan que el nervio se los coma. Y ahí sí, pues cada quien tiene que encontrar como sus propias estrategias. Te digo, yo hago eso, camino, a veces me tomo algo, si siento que se me puede bajar el azúcar, me tomo algo más dulce. O sea, me voy como midiendo yo a mí misma, ¿no? Ok. Y siempre tengan a alguien cerca a quien le tengan muchísima confianza y a quien le puedan decir, ¿sabes qué? Estoy cagada de nervios, cabrón, ¿no? Cagada de nervios, Yeah. ¿no? Sí. Y ese alguien, hombre, mujer, amigo, novio, novia, lo que sea, que simplemente te diga, güey, no pasa nada, te va a salir chingón. Y ya, o sea, o sea, siempre tener junto de ti a alguien que te dé un abrazo, para mí esa es como la regla
importantísimo. Alguien que te dé un abrazo como muy sentido y como muy, muy de veras. Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? El no dejarte. Y lo que tú decías de la parte de ser líder de opinión, sí, a ver, yo te diría, ni siquiera es que sea yo objetiva, yo sí estoy a favor de cosas, o sea, yo sí tengo una agenda muy clara, yo estoy a favor de los derechos humanos, estoy a favor de la interrupción legal del embarazo, o sea, y de que la mujer que aborte no sea criminalizada, estoy a favor de que se legalicen las drogas, estoy a favor, o sea, estoy a favor de una serie de cosas, estoy a favor de que los migrantes puedan migrar y que nadie los mate, o sea, tengo como una agenda muy clara, en eso no tengo ninguna duda. Pero eso me permite poder platicar con mucha gente, ¿no? Y sí, luego se sacan de onda. A veces, ayer se reían el otro día porque en Twitter, el día de mi cumpleaños, me felicitó por un lado el expresidente Calderón y luego la secretaria de Gobernación. Entonces me decían, güey, no mames. ¿No? Y yo les decía, bueno, pues así es una de mona en la vida, ¿no? Pero bueno. Está bien. Gabriela, quedan 3 minutos, no te quiero quitar más el tiempo necesario. Aquí tenemos en Dementes una sección de preguntas concretas al final de cada episodio. Te voy a hacer nada más una de las preguntas que tenemos y me quedo con muchas preguntas más para alguna otra ocasión. La pregunta, y es la más importante que le hago a todos mis invitados, es de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si te tuvieras que quedar con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes y que hasta cierto punto fueran como esta brújula que te está ayudando a reubicarte y escoger bien las cosas, ¿cuáles serían? El primerísimo sería cuida a tus amigos y quiere mucho a la gente a la que quieres. Y dile a la gente a la que quieres que la quieres. Okay. Y con eso, como a mí me tocó vivir, como te decía al principio, en muchos países, desde muy chiquita y eso, a veces tu familia no es tu familia, ¿no? O sea, mi familia sí, pues son mis papás, mis hermanos, pero estás tanto tiempo fuera que tu familia son tus amigos y tu familia es la gente que tú vas eligiendo como tu familia. Entonces, yo diría, cuiden, o sea, lo más importante para mí ha sido eso, es aprender a cuidar y a querer a la gente a la que quiero, ¿no? Y no soltarnos mutuamente y estar ahí. O sea, así como yo necesito que me oigan, también o sea, yo saber que yo debo escuchar a la gente a la que quiero. Entonces, ese es un aprendizaje fundamental. El segundo aprendizaje es, híjole, no sacrificar tu vida personal en aras de quedar bien en la chamba, man. O sea, sí se vale decir, ya trabajé 200 horas y ya me quiero ir, ¿no? Te pongo una pequeña anécdota. Cuando me hago cargo del noticiario de la mañana de W, seguía yo siendo directora de W, y yo me levantaba a las 4 de la mañana, hacía el programa de radio y luego empezaba mi gestión de directora, ¿no? Y terminaba a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, ¿no? Y un día me acuerdo perfecto que estaba en una junta en la oficina de mi jefe, y me empecé a sentir muy rara, ¿no? Empecé a sentirme rarísima, empecé a ver como luces, como una iluminación rara, me sentía muy extraña, ¿no? No te diría que mal, simplemente extraña, y de repente sentí como que yo me salía como de mi cuerpo y como que observaba todo como desde arriba, y ahí me asusté horrible, y me paré y les dije, me tengo que ir. No, espérate, y me salí, ¿no? Me bajé, me acuerdo, un edificio de 2,000 pisos, me bajé, no sé si 18 pisos, no sé qué, me bajé el elevador, pedí mi coche, con toda la irresponsabilidad, yo lo sé, porque uno no debería, pero bueno, así pasa, pedí el coche, me subí a mi coche, puse el aire acondicionado fuertísimo, ¿no? Que me diera así en la cara, llegué a mi casa, me di un baño, me serví un whisky, y ese día dije, ¿saben qué? Ya no voy a ser directora de esta estación, yo me estoy matando, ¿no? Me estoy matando, estoy trabajando 20 horas al día, 18 horas al día, ¿no? Y ese día avisé que, pues que ya, que dejaba yo la dirección, que si querían que hiciera yo noticiario, tenía que dejarlo otro. Entonces, Fue como un ataque de ansiedad, ¿no? Fue como un ataque de ansiedad. Sí, eso, porque luego sí busqué, porque luego me dijeron, no mames, busca un doctor, ¿no? Entonces, pues ya fui al médico y sí, me dijo, te dio ataque de ansiedad porque estás agotada, pues, ¿no? Wow. Pero esta sensación de salir como de tu cuerpo y de mirar el mundo como desde arriba es una cosa rara, o sea, de pinches locos, cabrón, ¿no? Entonces, ese sería mi segundo aprendizaje, que ese sí fue a golpe de madrazos, la verdad. Que de verdad encuentres un espacio en lo personal
Y el tercero tiene que ver con lo que hemos vivido en estos meses. A mí la pandemia me ha cambiado muchas cosas, me ha cambiado la manera de ver muchas cosas. Me hizo volverme a encontrar conmigo misma, ¿no? Como vivo sola, porque después de divorciarme y demás asuntos decidí vivir sola. Tengo un departamento bonito que yo he ido decorando y demás asuntos, pero vivo sola con mi perrita. Y no es lo mismo estar sola cuando todo el día estás afuera y luego ya en la noche llegas a tu casa y de repente estar sola todo el tiempo, porque estás en pandemia, ¿no? Y por ahí del segundo mes, yo sí decía, hijo de la chingada, esto está muy duro. Me voy a volver loca. Muy duro, me voy a volver loca, ¿no? Y creo que aprendí a caerme bien, ¿no? Aprendí a caerme bien, o a caerme mejor, si no bien, a caerme mejor, y a disfrutar esto y a saber que quiero ver a la gente, pero que también puedo estar conmigo misma, ¿no? Esos han sido mis grandes aprendizajes. Hasta aquí mi episodio con Gabriela Marketing. Espero que lo hayas disfrutado y si fue así, por favor, dime en los comentarios cuál fue tu parte favorita y compártelo con alguien a quien pudiera interesarle. Te recuerdo también que si quieres estar al día con todo lo que estamos haciendo en Dementes, estar presente en las sesiones de mentoría en vivo y en los programas que tenemos llamados Políticamente Incorrecto, que son shows en vivo interactivos con invitados especiales, entra a la liga que aparece aquí debajo o a dementes.mx/comunidad para que puedas estar en esta comunidad chingona de puros insiders. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Diego Barrazas y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes la siguiente semana.